¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a continuar con el tema que os comenté de este modelo de valoración que tenemos en la escuela para poder hacer una buena valoración de compañías optimizando el tiempo. Vais a ver cómo rellenando una serie de datos que una vez que practiquéis y demás, pues os saldrá bastante rápido. Y luego cambiando una serie de parámetros nos vale para ir evaluando ese valor intrínseco a futuro de las empresas. La parte buena, o yo sí que os lo recomiendo cuando vais a invertir en una compañía o si ya la vais a estudiar a fondo y aunque luego no lleguéis a invertir porque no os cuadre, está bien ponerla en seguimiento porque en el futuro va a dar oportunidad. Y a mí me ha pasado muchas veces que el tener modeladas muchas compañías, dado que también os ayuda a practicar, sobre todo al principio, hace que, por ejemplo, te baje una compañía, la conoces, ya tienes hecha tu carpeta en tu PC y tienes ahí el Excel de valoración, tienes un Word con las notas que has tomado en la empresa, te has descargado los informes. Pues en muy poco tiempo puedes hacerte una decisión. O si, por ejemplo, la empresa publica resultados, variando el precio al que cotiza, las previsiones de crecimiento, de márgenes y poco más, que son literalmente 3 casillas que tardas menos de un minuto, pues ya tienes de nuevo un trabajo de valoración bastante bien hecho a nivel profesional o serio, como se debe hacer. Entonces, vais a ver que es un Excel sencillo, ¿vale? Como os decía, el Excel por sí solo no vale de nada. O sea, lo importante es pensar lo que vamos a poner, sobre todo en las proyecciones al futuro. Recordad lo que dijimos, el rendimiento en bolsa nos lo da el futuro, no el pasado. Entonces, el pasado lo tenemos que rellenar, está bien por tenerlo, pero es sobre todo las previsiones que pongamos en ese Excel nosotros. Y eso es lo que requiere el trabajo pues, de investigación, estudio de las compañías y demás. Entonces, hoy lo vamos a ver con un ejemplo, vamos a continuar con el ejemplo de neurones que vimos el otro día, su contabilidad, pues vamos a verlo en el modelo para continuar. Y los próximos días os voy a poner ejercicios, ¿vale? Vamos a ir viendo compañías ya las próximas 2 semanas, prácticamente todos los días van a ser ver casos de compañías enteras y habrá uno que os haga yo normalmente y luego habrá un ejercicio que también corregiremos y veremos en detalle. Así podréis ir practicando, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver las particularidades, pero quedaros con esto. Esto es lo que normalmente os suele resultar un poco más complejo, pero os garantizo que a la 10ª vez que lo hagáis, lo de modelar en un Excel y demás, os va a salir súper automático. O sea, porque es algo mecánico. Una vez que lo aprendes, dónde se encuentra la información y demás, es bastante sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, el disclaimer de hoy, ya sabéis que tiene este propósito formativo la escuela, no son recomendaciones de compra ni de venta, ni tampoco es un servicio de análisis para que yo os diga lo que tenéis que hacer o comprar o vender, ¿vale? Tampoco está pensado para que toméis decisiones de inversión en base a ello. Y tenéis que saber que invertir en bolsa pues tiene riesgo, tanto en fondos como en acciones, y que las opiniones que yo tenga de la compañía o su evolución a futuro y demás, pues son mías, son subjetivas y pueden estar sujetas a variabilidad. No hay, el futuro es incierto siempre, no está escrito, ¿vale? Entonces, si recordamos lo que vimos el otro día, en la primera fase, pues veíamos un poco las presentaciones de la web, de la compañía, sus notas de prensa, los estados financieros pues en TKR. Si nos gustaba ya más, pues ya leíamos el informe anual, pensábamos el método EVA, mirábamos los directivos, cómo han hecho las crisis, empresas similares. Y ahora estaríamos luego ya decir, pues vale, me gusta mucho, aquellos límites que dijimos de valor, pues los cumple, vamos a entrar más en detalle. ¿Vale? Pues en esta fase llegaríamos a modelar las compañías y luego tomaríamos una decisión de decir, oye, pues puede ser interesante, puede ser mejor hacer un seguimiento a la empresa porque todavía no está en el rango que uno espera, ¿vale? Entonces, esto sería la fase 3. Dentro de esta plantilla va a haber una parte que tengamos que rellenar de datos históricos, ¿vale? Luego va a haber otra parte que van a ser proyecciones futuras, que en base a 3, 4 cosas que pongamos, pues
El Excel lo calcula. Y luego está, obviamente, los múltiplos de valoración, ¿vale? Esto es lo que una de las cosas que más misterio le genera a los alumnos todos los años. Siempre, o me suele pasar cuando voy a algún evento, o conozco a alguien y demás, la pregunta habitual es, oye, ¿a qué múltiplo? ¿Cómo se valora esto? ¿Vale? Como si fuera aquello, pues, un gran secreto de la bolsa, o si los gestores fueran ahí gurús o magos que haces algo extraño. No. Vais a ver que hay unos rangos, más o menos, y lo que vamos a ver hoy, los primeros son introductorios, son más generales. Luego, como tenemos preparado clases sectoriales por cada sector, tengo preparado para vosotros perfiles de diferentes tipos de compañías, compañías que crecen más, que crecen menos, que son mejores negocios, algunos que son peores, small caps, por ejemplo, porque al tener menos liquidez, pues hay que descontar un poco el tema de los múltiplos, ¿vale? Podemos hablar del tema de los tipos de interés, cómo les va a afectar. Entonces, pues iremos viendo, ¿vale? Pero hoy ya vamos a ver una pequeña introducción, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos a valorar un negocio, una forma sencilla de saber a qué múltiplos lo tengo que valorar es compararlo con la media del mercado, ¿vale? Por eso a veces en YouTube me habréis escuchado decir, bueno, esto cotiza por encima de la valoración del mercado o por debajo. ¿Por qué? Porque es una buena referencia, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que de media el mercado crece las ventas o los beneficios por acción a un 7-8% al año, más un 2% que da en dividendo. Por eso la bolsa se ha revalorizado entre un 9 y un 10, que es la componente de los dos. El crecimiento de media que tiene el mercado más el dividendo, pues te da esa rentabilidad. Por eso la bolsa a muy largo plazo tiende a dar de media ese resultado. La bolsa de media tiene un ROCE o un ROIC, que veréis en la plantilla, del 15%. La bolsa tiene una ciclicidad moderada. No es un negocio tampoco súper estable si juntásemos todas las empresas del S&P 500, pero tampoco es hipercíclico, ¿vale? Es moderada. Y de deuda media EBITDA, que es como lo vamos a medir, suele estar en torno a las 2 veces, una vez, entre 1 y 2. ¿Vale? Es un apalancamiento moderado para una empresa también, que sería todo el índice, pues de ciclicidad moderada. Entonces, dicho esto, ya hemos visto durante el curso pues que no, idealmente, sobre todo al principio, cuando estéis empezando a valorar, pensad que esto es algo muy complejo y que tenéis que ponerle empeño porque luego os vais a jugar vuestro dinero. O sea, al final, esto más en serio, porque vas a poner tu dinero sobre un estudio que hayas hecho del valor intrínseco que calculas a largo plazo. Entonces, si no tenéis mucha experiencia, empezad con lo que hemos estado viendo estos días. Negocios que sean predecibles, poco cíclicos, que seáis capaces de entender. Luego en la fase 2 del curso, en la parte más de formación continua, pues iremos viendo cosas más avanzadas o compañías más complejas y demás. Que tengan alto retorno sobre el capital invertido. Si tienen crecimiento superior a la media, pues mejor. Que estén bien dirigidos. De esto hemos estado viendo ya muchos ejemplos. La tutoría del sábado pasado, la semana anterior también. Entonces vimos pues aquellos equipos directivos que recompraban acciones, que te devolvían el dinero en forma de dividendos, que hacían buenas adquisiciones o que estaban reinvirtiendo en crecer el negocio, ¿vale? Respecto a los métodos de valoración, como os decía antes, uno habitual es respecto al mercado, ¿vale? Podemos usar de referencia. Podemos usar la valoración histórica de la propia empresa, ¿vale? Tú puedes ver que un negocio, pues a veces ha cotizado a 15 veces, esto me habéis visto hacerlo en TKR, a 15 veces EBITDA. Y el suelo de estos años ha sido 8. Y ves que la media ha estado en 12. Pues hombre, si el negocio se espera que no deteriore, sino que va a ir más o menos como ha ido en el pasado o mejor, pues parece lógico valorar en la media histórica donde ha estado, ¿vale? Aquí hay un pequeño problema y es que si históricamente ha estado barato, siempre ha estado múltiplos que se podrían considerar muy bajos, comparándolo con la media del mercado y demás, pues puede que no sea un método tan bueno, por así decirlo. Porque
puede ser que la compañía esté barata, pero si tú lo comparas contra su media histórica, pues dices, a lo mejor no me parece tanto, ¿vale? Otro método de valoración es por comparables. Esto es decir, oye, pues he encontrado una empresa similar que hace esto. Por ejemplo, si vais a valorar Visa, pues hombre, Mastercard es muy parecido. Si vais a valorar, por ejemplo, AutoZone, que estuvimos hablando el otro día, pues O'Reilly y Advance Auto Parts son muy parecidos. Pues puede valer para ver qué se suele pagar. O, por ejemplo, EPAM comparado con Nagarro, Globan, Endava, que estuvimos también viendo. O los brokers inmobiliarios, que estuvimos viendo ejemplos. O si vas a valorar una aerolínea, pues casi todas, salvo las de bajo coste, son iguales. Y muchas compañías. Lo que pasa es que te exige encontrar una empresa similar y que tenga un crecimiento similar, porque si tiene otro crecimiento, pues ya es diferente. Entonces, no suele ser difícil encontrar un comparable perfecto. Pero, hombre, si me dices, la compañía que tú tienes crece un 15 y has encontrado 3 comparables que son muy similares y está uno a PER 20, otro 18 y otro 25. Y estos además crecen menos, crecen un 10. Pues hombre, o sea, a lo mejor deberíamos usar un múltiplo más alto, los 3, 25, para nuestra empresa, porque crece más y es igual de buen negocio y demás, pues puede valer. Pues también es interesante. Hay un método más avanzado que es transacciones privadas. Esto es cuando alguien ha opado una compañía, la ha comprado entera. Viene otra empresa más grande y decide, oye, hago una oferta pública a todos los accionistas, de esto cotiza 40, pues yo os ofrezco $50 por acción, como intenta hacer hoy mismo, creo que era Elon Musk en Twitter. Twitter cotizaba 40 y él dice, bueno, yo ofrezco a todo el mundo comprarle 52. Nosotros como inversores pues podemos ir y decir, oye, a esta valoración, ¿qué ratios está valorando? ¿Qué múltiplo sobre beneficios es eso? Pues si la empresa ganaba $1 y te la van a comprar a 52, pues sabes que es PER 52. O el ratio EV/EBITDA, que hablaremos un poco más de ello y demás. Entonces, esos son los 4 principales métodos, ¿vale? Yo en el curso no vemos esto del descuento de flujos de caja, me soléis preguntar mucho. Este es el método académico, teórico, que enseñan las universidades y demás. Yo me he leído todo lo que hay de inversores de los más famosos, exitosos, gente que realmente invierte su dinero o el de sus clientes y tienen cosas demostrables. Nunca te hablan de descuentos de flujos de caja, por eso no lo hacemos. Os conté también la anécdota que decía Charlie Munger. Dice, Warren Buffett habla del descuento de flujos de caja como que es la definición teórica de el valor de un negocio y demás. Y decía, yo nunca le he visto hacer uno, ni hablarme de uno. Siempre se piensa de esta forma, en términos de múltiplos sobre beneficios. Entonces, el método de los múltiplos es el que yo recomiendo usar porque es el que yo uso. Yo no os recomendaría algo que yo no usase, porque si no sería un poco extraño. Entonces, y es lo que usa otra gente, yo al menos lo que he aprendido, lo que me ha funcionado, es lo más intuitivo. Y el método de descuento de flujos de caja podéis investigar un poco en Internet, pero hay que introducir una serie de variables muy sensibles que puede hacer que una acción te diga, oye, pues vale 120 o que te salga el resultado 30, pero es muy poco fiable para lo que sería invertir en bolsa, ¿vale? Entonces, esos serían los principales ratios que vamos a usar, ¿de acuerdo? Me soléis preguntar mucho de estos ratios, EV/EBITDA y EV/EBIT, cómo se calculan y demás. El PER es sencillo, porque el PER no deja de ser el múltiplo sobre los beneficios. Si una empresa gana $1, o lo podéis hacer al revés, es decir, oye, está cotizando a $40 y este año ha ganado $5 por acción. Pues dividimos y pues estaría a 8 veces beneficios, ¿vale? 40 entre 5, pues 8 veces beneficios. Hay veces que vais a escuchar lo de el earnings yield, que es la inversa de esto, que sería 1 partido del PER y por 100. Esto sería 1 entre 8 y por 100. Eso sería más o menos un 12%, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso te diría cuál es tu retorno si la empresa no crece y si te devuelve todo el dinero, ¿vale? Si tú compras una empresa que está PER 8, siempre gana esos $5 por acción, te los devuelve todos, pues tú tienes una rentabilidad por dividendo del 12. Entonces, es un ejemplo extremo porque las empresas normalmente crecen y parte te dan un dividendo y parte lo reinvierten. Entonces, hay múltiples variables, no se puede calcular, pero sí que nos vale para ver qué precio estamos pagando por lo que gana ahora el negocio. Y el ratio de precio free cash flow, ¿vale? No es más que lo mismo, solo que en vez de $5 de beneficio por acción, es de free cash flow por acción, que ya vimos el otro día cómo se calculaba. Era otra forma de beneficios, ¿vale? Pero eso es sencillo.
Ahora bien, están los ratios EV/EBITDA y EV/EBITDA. El EBITDA, el otro día vimos cómo sacarlo, y el EBIT también, además es un dato directo. El Enterprise Value no es más que el market cap, lo que capitaliza en bolsa, más la deuda neta. O, si tiene caja neta, pues caja neta, se lo restaríamos, ¿vale? Porque recordad que va siempre con signo negativo. Entonces, imaginaros que tenéis Facebook, su capitalización es de 500 billion y tiene caja neta, creo que eran unos 100 billion, pues le restamos 100. Entonces, el Enterprise Value de Facebook es 400 billion. Esos 400 billion, si lo dividimos entre el EBITDA de Facebook, que creo que eran unos 50 billion, ¿vale? Pues daría que está un ratio de 8 veces. La pregunta que os puede surgir, oye, ¿y de media cuánto cotiza el mercado históricamente? ¿Vale? Pues 16 veces, ver. También de Free Cash Flow suele ser similar, 16, 20 veces. Y EV/EBITDA, la media del mercado suele ser unas 11 veces el mercado americano y por EV/EBITDA la media suele ser unas 13 veces, ¿vale? De los últimos 20 años, con incluso niveles de tipos de interés más altos de los que hay en la actualidad, ¿vale? Entonces, yo os enseño la fórmula de cómo se calcula y demás, pero el propio Excel pues lo calcula. Tú le metes el ratio de deuda, del balance, ahora iremos viendo cómo se hace, y lo va calculando todo. Pero es muy sencillo. También Borja, en la clase de mañana, pues estará con vosotros en la plantilla para los que os cueste más rellenarlo, ver cómo funciona, pues para que tengáis más ejemplos y para que vayáis paso a paso, incluso los próximos días, pues también, porque sí que sabemos que normalmente históricamente os suele dar a lo mejor algunos más quebraderos de cabeza cuando estéis practicando, ¿vale? Pero vamos, que la fórmula es sencilla, ya es lo que os digo, es sumar, restar, multiplicar y dividir, no debería ser más complicado de eso. Además, luego los ratios EV/EBITDA, el EBIT, pues aparecen calculados en TKR o en Market Screen o en cualquiera de estas webs a un año vista, que es como yo también los suelo ver. Entonces, bueno, hoy en día la tecnología lo hace todo muy fácil. Es lo que os decía, a lo mejor dividir a mano ya os habéis olvidado de ello. ¿Por qué? Porque tienes el teléfono móvil o tienes una calculadora y ya está, y lo haces. No te acuerdas de cómo era dividir a mano, esto que ponías aquí 1000 y hacías la cajita entre 200 y vaya, ahora tomo aquí los 3 primeros, 5, tal, ¿vale? Entonces, esto es similar. Entonces, os he puesto aquí, primero, negocios que crezcan poco, del 0 al 4%, ¿vale? Que tengan una cierta calidad y demás, pues como esto es un crecimiento incluso inferior al mercado, yo como mucho lo valoraría a 15 veces. Free Cash Flow también 15 y EBITDA pues un poquito menos que el mercado, ¿vale? Entonces esto, los típicos negocios así, pues y de muy baja calidad o que no sean del todo cíclicos, pero que no sean, por ejemplo, no sé, Coca-Cola. Coca-Cola a lo mejor pues sí se puede valorar un poquito más, a 20 veces, una cosa así. Pero yo normalmente si no está muy barato el negocio, si no crece, pues tienes que intentar comprarlo por debajo de, cuando esté cotizando por debajo de 10 veces beneficios. Para que tú luego, si lo valoras a 15 veces, pues sí que salga un posible retorno en el momento que eso el mercado lo valore como debería ser. Yo personalmente, en negocios que no crecen, ¿vale? Tenéis que tratar de ser muy disciplinados y que estén obviamente muy baratos, incluso teniendo en cuenta su rango de valoración histórica, porque si no se vuelve muy frustrante. En bolsa tenéis dos formas de ganar dinero. Bueno, tres, voy a decir, ¿vale? Tenéis tres formas. La primera es que un negocio crezca, ¿vale? Entonces, en ese sentido no dependes de que la gente lo decida pagar un múltiplo de valoración alto. Si tú estabas comprándolo a $15 porque ganaba $1, si en el futuro gana $2 por acción y la gente lo sigue valorando a 15 veces beneficios, pues es un múltiplo razonable, has hecho un buen trabajo de valoración conservador, pues ¿qué debería ser? Debería estar cotizando a 30. Ya está, has hecho beneficio, pero no dependes de la psicología del mercado o de la demanda que haya por esas acciones, que es de lo que depende el múltiplo de valoración. Esto digamos que está más relacionado con el sentimiento de los accionistas. La segunda forma de ganar dinero es, en un negocio, si no crece, es que la empresa te devuelva el dinero, que te haga recompras de acciones, que haga dividendos, ¿vale? Eso puede ser un ejemplo y eso es inmediato. Y puede estar cotizando al mismo múltiplo de valoración y tú ganar dinero. Y la tercera vía es que tú compres un negocio, pues igual que antes, que gana $1 por acción, pero que por lo que sea, has analizado que no es muy cíclico, que es más o menos estable, que la directiva te trata bien y que
bueno, al menos no va a crecer, pero tampoco es el fin del mundo. Esto, por ejemplo, sería AirCap. Entonces, tuvimos una vez en el fondo acciones de estas empresas de alquiler de aviones. No crece mucho, pero ¿qué pasa? Que si te lo ofrecen a $4, muy barato, y en el futuro, pongamos que pasa un año y la gente ya dice, hombre, ver 4 veces por un negocio así, pues que mínimo que 8, 9 o 10. Entonces, esta acción que está a $4 se podría ir a $10. Entonces, es la tercera vía de ganar dinero. Y hay veces que podéis tener las tres. Es lo que os enseñé en el módulo de los compounders, que dijimos, oye, si tienes crecimiento en ventas, en márgenes y tal, dijimos, era ahí como la trifecta, ¿vale? Pues aquí en bolsa también, para cualquier acción, la trifecta, como suelo decir, es que el negocio crezca, que el negocio se expanda el múltiplo, porque tú lo has encontrado barato, múltiplo bajo, y cuando más gente lo conozca y esté dispuesta a pagar una valoración más alta, pues aquello va a subir más rápido. Y la tercera palanca sería que encima, durante ese proceso, te devuelva dinero a la empresa. Te dé dividendos, te haga recompras de acciones o incluso vaya comprando otras compañías para acelerar todavía más el crecimiento, con el free cash flow o con los beneficios que le sobran todos los años, pues después de haber reinvertido en el negocio. Entonces, esas son las tres vías. Por eso, negocios que no crecen, tiene que estar muy obvia la valoración, porque si no se puede volver muy frustrante. Yo me he dado cuenta con el paso de los años. Si tú dices, bueno, sí, este negocio debería cotizar a PER 13, y tú vas a la plantilla y lo valoras a PER 13, y te lo encuentras en bolsa a PER 11 o 10. Estamos hablando de pequeñas variaciones que no son tan obvias. Entonces, ese imán, que es la valoración, no tira con fuerza de la acción para arriba en bolsa. Sin embargo, si la valoración es muy ridícula, que tú dices, bueno, debería estar a 13, pero no crece y tal, pero la he encontrado a 6 veces beneficios, o free cash flow, o lo que genere, y debería estar a 13 o 12, pues sí que me parece interesante ese estilo de inversión. Entonces, por ejemplo, aquí os he puesto ya compañías de calidad, buen equipo directivo, alto roce, estables, que con un crecimiento moderado, ¿vale? Pues se pueden valorar a 20 veces beneficios, EV/EBITDA de 12, EV/EBITDA 14. Que crecen un poquito más, de un 10 a un 20. Aquí tendríamos, por ejemplo, los Googles, los Facebooks, small caps con un cierto crecimiento, pues ya es obvio que tiene que cotizar por encima del mercado porque tiene características similares o mejores de resistencia a las crisis, de buen negocio, de que te trata bien, pero sobre todo la variable crecimiento pues es bastante determinante. Con lo cual, pues 25 veces beneficios y demás es razonable. Y EV/EBITDA, pues dependiendo, poco entre 14 y 18. Luego esto también nos apoyaremos un poco en cómo ha cotizado históricamente, si encontramos alguna transacción privada que nos pueda servir de referencia para decir, oye, ¿cuánto puede valer este negocio para un comprador externo? ¿Vale? Aunque ese proceso de cómo asignar múltiplos, me vais a hacerlo miles de veces para que comprendáis el proceso, porque igual que la escuela se llama el arte de invertir, pues esto también es un poquito más un arte, no hay algo fijo, sí que hay unos rangos. O sea, es como si me cogéis una empresa que crece un 8% y decís, no, esto tiene que cotizar a PER 50, 40, o sea, es un error grave. Igual que si dices, no, esto 12 veces beneficios. Si es muy buen negocio, hombre, pero si me dices 20 y otro inversor dice 25 y otro dice 17, 18, pues más o menos está bien en ese rango, ¿vale? Lo importante es que sea muy obvio que está barata en el precio actual, que tú cuando la compras en el beneficio de los próximos 12 meses, pues está 12 veces beneficios, o EV/EBITDA pues está 8, por ejemplo. Cuidado con empresas, también os pongo aquí, bueno, esto aplica en todos los rangos, de más de 3 veces deuda neta EBITDA, ¿vale? Porque el mercado pues tiende a aplicar múltiplos de valoración más bajos, que le da miedo a la deuda y es habitual, porque la deuda te aumenta el riesgo y también el retorno posible. Pero en el mercado ya sabéis cómo se suele decir, el dinero es miedoso, con lo cual la gente sobre todo no quiere perder. Por eso vais a ver que en bolsa los negocios que tienen ratio de endeudamiento por encima de 3, pues están a múltiplos un poquito más bajos. A lo mejor de lo que veis aquí, pues a lo mejor un 20% menos. Aunque vamos a ver ejemplos durante el curso de empresas con deuda y demás para que veáis, ¿vale? Que crece más del 15 al 25 o del 20 al 30%, ¿vale? Y sigue siendo, teniendo algunas características y demás, pues ojo, no hay tantos negocios que uno diga, oye, van a crecer 5 años al 20% o al 25 o al 30%. Yo de estos no tengo tantos en el fondo, pero los que tengo, pues sí, deberían estar a estos rangos. EBITDA 18, 25, 30 veces beneficios, es más que factible para esa clase de negocios, ¿vale? Y, muy importante, si veis que un negocio tiene
bastante ratio de deuda o de caja neta puede darse los dos casos. Hoy vamos a ver el ejemplo de Neurones, que tiene mucha caja neta, pero también puede darse el caso de empresas que tengan más deuda, por ejemplo, a partir de esas 3 veces EV/EBITDA. No, perdón, deuda neta EBITDA. En esos casos os recomiendo usar mucho estos dos ratios de valoración, especialmente EV/EBITDA. Este ratio se vuelve muy interesante porque aquí en el EV, la fórmula, recordábamos que metíamos la caja neta o la deuda. Entonces, para penalizar o beneficiar en la valoración a empresas que tengan mucha deuda o mucha caja, porque no es lo mismo la proposición de valor y ese ratio de valorar sí que lo tiene en cuenta, nos fijaremos en este, le daremos importancia. También pondremos los otros, porque la plantilla siempre van a estar los 4 ratios principales, ¿vale? Pero usaremos esos. Luego me soléis preguntar, ratios de precios de valoración sobre ventas. Al final, tú de las ventas no comes. No, lo que te da beneficios, lo que hace rico a una persona son los beneficios empresariales, no las ventas. Tú puedes vender todo lo que quieras regalando los productos que luego no te va a quedar nada. Entonces, los últimos años, 2, 3, con esta burbuja que hubo en empresas disruptivas, tecnológicas y tal, pues se puso muy de venta para justificar cualquier cosa y ya hemos visto cómo ha acabado. Entonces, hay veces que para valorar negocios que no tienen beneficios y que se esperan que tengan, puede ser razonable. Pero esto es mucho más avanzado. Entonces, cuando hayamos avanzado más del curso, además en estos 12 meses, iremos viendo más. Pero de momento no recomiendo empezar por ahí, ¿vale? Porque es como decir, no has aprendido ni a caminar y ya quieres ponerte a correr, ¿vale? Pues es lo mismo. Vamos a empezar haciendo estas cosas bien, comprendiéndolas y valorando las cosas con sentido, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, os voy a enseñar con el ejemplo de Neurones, que el otro día conocéis la contabilidad, os conté un poquito el negocio. Es una empresa ilíquida para un fondo y que podría englobarse en esto que llama Peter Lynch los guardianes de cartera. Pues una empresa que no da muchas sorpresas, bastante predecible, bien gestionada, el sector va a estar bien para los próximos años, la empresa tiene buenas perspectivas de crecimiento y demás. Entonces, este Excel os lo podréis descargar ahora después de la clase, pues os colgaré este mismo para que lo tengáis y luego los que vayamos viendo después, pues también, para que así podáis comparar. Entonces, por ejemplo, esta clase de material, pues está bien que la tengáis para poder hacer esto. Entonces, este Excel dispone de 4 pestañas aquí abajo, es muy sencillo. Tiene 3 pestañas para los 3 estados contables, igual que cuando veíamos la contabilidad de la empresa teníamos el income statement, el de flujos de caja y el de retornos del capital, que sería el equivalente del balance. Y luego hay la 4ª pestaña, que es donde hacemos ya más el trabajo de valoración. Entonces, aquí vamos a poner una serie de inputs. Yo un poco, porque quede más bonito cuando estoy valorando una empresa, pues te puedes bajar el logo, vas a internet y le pegas aquí en este huequito y así, pues cuando lo abres, pues parece más bonito. Eso ya al gusto del consumidor, ¿vale? Entonces, hay una 5ª pestaña que son unas pequeñas instrucciones, pero muy sencillas, ¿vale? En este Excel hay que rellenar las casillas que estén sombreadas, en color gris, ¿vale? Y esto es súper importante, lo que os voy a decir ahora. No tenéis que ir al decimal. Esto no es un examen como cuando íbamos al instituto o a la universidad, donde si al profesor le salía 7,2 y a ti te sale 7,1, está mal y está suspendido. No, eso no significa que vayas a perder o ganar dinero. Y si lleváis un tiempo en el curso os habéis dado cuenta. Sí que tiene que estar dentro de un rango razonable y que si veis que luego el resultado que os da es extraño, pues hombre, es que habéis cometido un fallo. Pero yo puedo haber consultado en una fuente de información, en el informe oficial de la web. Pero es que muchos de los datos que están aquí, desde TKR se puede rellenar y se puede hacer enseguida ese tipo de introducción de valores en la plantilla, ¿vale? Entonces, son indicaciones muy sencillas, ¿vale? Pero partiendo de la base de que respetéis la proporcionalidad de las cosas. Que tú digas, yo estoy rellenando aquí las ventas de Neurones y pues una empresa que factura 500 millones de euros, pues aquí siempre nos manejamos en millones de euros en la plantilla. Ahora lo veremos, por ejemplo, con una empresa grande. Por ejemplo, vamos a hacer Facebook o Google o alguna de estas. Entonces, claro, esos facturan 85 billions o 100 billions. Pues aquí tendré que poner 85.000. Me moveré en ese rango de cifras de ventas, ¿vale? Entonces, y que luego digas, oye, que en otra plantilla, en otra pestaña he puesto 100 y aquí me estoy moviendo en rangos de 85.000, pues, hombre, te tiene que llamar la atención, ¿vale? Entonces, en la primera pestaña tenemos los datos históricos. Aquí arriba, ¿veis? 2015, 2016. Hemos puesto 7 años. Podéis, luego el que es más manitas con un Excel y quiere modificarlo, pero bueno, a mí con 7 años me vale de sobra para ver un poco el histórico, porque si quiero ver más, pues vas a TKR y ya está, o el propio informe de las compañías. Y luego hay una parte de proyecciones, a 5 años las ponemos.
¿vale? Porque hacer predicciones ya a 10 años y demás es muy lejano en el tiempo. Y luego, además, esto, a medida que vaya avanzando el tiempo, se debería ir retocando, ¿vale? Entonces, cuando acabe 2022, pues simplemente aquí, en la plantilla, pondréis 2023 y aquí donde está en azul como año completado ya, cuando ya os publiquen los datos definitivos del año 2022, pues lo incorporaríais como año completo, ¿vale? Pero eso ocurrirá pues en febrero, enero del año que viene. Y también me soléis preguntar, oye, ¿tengo que ir actualizándolo cada cuánto tiempo? Pues normalmente cuando publican resultados las compañías. Lo que pasa es que hay algunas veces que ni hace falta porque más o menos van a publicar lo que se espera. Y un resultado trimestral tampoco influye tanto, salvo que la empresa te diga, oye, pues voy a vender tanto este año y tú tengas anotada otra cifra. Pero salvo eso no debería ser mucho más complejo, ¿vale? Entonces, está una parte de datos históricos. Entonces, tenemos que ir rellenando las casillas que están en gris de estos años. Entonces, por ejemplo, ahora iremos haciéndolo paso a paso para que veáis. Si yo, por ejemplo, voy a rellenar el año 2021, pues en el balance, cuando me baje el documento de la compañía, me aparecerá también el 2020, pues ya relleno de paso esas dos casillas, ¿vale? Algunas casillas tienen anotaciones o comentarios, ¿vale? Como el término con el que aparecen, o por ejemplo aquí en interest, pues si aparece en negativo, dijimos que la empresa tenía ingresos financieros. Por eso he elegido aquí el caso de Neurones para que lo veáis con un ejemplo un poquito más difícil o diferente, porque tiene esos ingresos. En muchas compañías el valor no estaría en negativo, lo tenéis que introducir en positivo. Si es un gasto en interés de 5 millones, pues ponéis 5 y ya está. Y si es ingreso, pues en menos negativo. Entonces, bueno, tiene esa parte interesante. Después, tendríamos una serie de proyecciones que tenemos que hacer en función del crecimiento que estimemos para la compañía, en función de los márgenes operativos y en función de la tasa impositiva que sea en esa región, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es rellenar o ver de dónde salen los datos, como lo que tendríais que hacer, pues si vais a modelar esta compañía, Neurones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por la primera pestaña. Obviamente vamos a hacer un año, no vamos a hacer todos los del pasado porque sería igual, entonces pues, perderíamos tiempo de clase. Entonces, esto es sencillo. Vais aquí a Neurones, Investor Relations. Y buscaríamos el informe anual, ¿vale? El Annual Report. ¿Y qué pasa? Que aunque han acabado el año fiscal, ¿vale? El 2021 todavía no han publicado el informe anual porque es un documento extenso y a las empresas les lleva a acabarlo. Entonces, vamos a trabajar con el del año 2020, porque es el último. El otro ya os digo que tiene que estar al caer. Entonces, aquí lo que nos interesa ahora de cara a modelar ya la empresa, pues es las cuentas de la empresa, no tanto ver todo lo otro que ya hemos estado trabajando sobre ello. Entonces va a haber aquí una parte, más abajo, aquí está. ¿Vale? Voy a ver si os lo hago un poquito más grande. Entonces, tenemos la parte del Income Statement. Entonces, veis aquí que, por ejemplo, tendríamos los datos de revenues, 524 y 510 millones en 2020 y 2019. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que podéis decir, oye, Alex, ¿tú ya has rellenado el 2021? Sí, porque la empresa en la última nota de prensa ya dio las cifras adelantadas de ventas, de beneficio operativo, de impuestos. Entonces, para que sea más real, a la espera de todavía del documento definitivo, pues yo he puesto las cifras que sí que adelanta la empresa, aunque a lo mejor no están todas perfectas, pero bueno, en el rango que van a estar vais a ver que no influye. Por eso os digo que no tiene que ser al milímetro. Ahora nos vamos a centrar en el año 2020. Entonces, si yo estoy rellenando el 2020, pues yo iría aquí la cifra de ventas. Podemos hacer esto. Vamos a borrar estos datos, estos también, como que lo estuviéramos rellenando porque están en gris. Entonces, hemos dicho 525 de ventas y 519 de ventas en 2019, precisamente. Luego, ¿qué más nos hace falta? El beneficio operativo, que está más abajo. Pues veis que fue en 2020 51,8 y 53,6. ¿Vale? Pues aquí, en beneficio operativo, 51,8 y 53,6. La depreciación y amortización, esto ahora lo podemos ver, pero bueno, del Income Statement es más rápido rellenar la parte de gastos o ingresos financieros, que la empresa os lo da aquí, como Net Financial Profit. En 2020 fue positivo. Recordaros, esto os puede generar, normalmente va a ser un gasto financiero, aparece entre paréntesis, pues en el modelo lo metemos como tal el número. Pero si es un ingreso,
con signo negativo. Entonces, ya veis que en 2019 fue prácticamente cero, voy a poner menos 0,2 el ingreso y menos 1,7. Y luego tendríamos la parte de los impuestos, ¿vale? 18 millones en ambos años. Tax on earnings. ¿Vale? Pues aquí pondríamos 18 y aquí 18. Y luego está la parte de intereses minoritarios, aquellos socios que dijimos que tenían una parte externa del negocio y demás, pues en eurones sí que es alto. Entonces tenéis aquí que han sido unos 4 millones en 2020 y 4,3 aquí abajo. Pues vamos a plantilla y rellenamos. 4,3 y 4 millones. ¿De acuerdo? Y nos faltaría el número de acciones, que lo da aquí, la compañía. En estos 2 años, 24 millones de acciones. Siempre, como estamos trabajando en millones, pues también son millones de acciones, pues 24. Además, es una compañía que se ve que no diluye siempre. Todos los años ha tenido 24 millones de acciones. ¿Qué nos falta aquí de calcular estas dos casillas de depreciación y amortización? ¿Vale? Estas, normalmente la depreciación y amortización, podéis buscar con control F, pero dijimos que iban a estar en el apartado de el estado contable de los cash flows. ¿Vale? Y tenéis aquí adquisiciones de tangibles, no, perdón, aquí, amortización y depreciación, ¿vale? Tenéis esos 8 millones, ¿de acuerdo? Y también hubo un cambio de norma contable, también todo lo que veis que pone depreciación y demás, pues serían 8 más 7, 15 en ambos años. Ese tema de cambio de norma contable fue para un ajuste de cómo contabilizan las compañías los alquileres. Hoy, como es más complejo, no vamos a entrar en ello porque tengo preparados ejemplos de sectores donde, por ejemplo, en empresas de servicios, de tecnología, como alquilan muchas oficinas, pues hay que hacer ese pequeño ajuste, que no es mucho. Pero hoy simplemente lo vamos a rellenar así como está, porque estamos aprendiendo, ¿vale? Entonces, con eso ya tendríamos rellenado la primera parte. Luego, si yo fuera a hacer todo esto, pues me descargaría el informe del 2018 y así relleno el 2017. Y luego el del 2016 y así relleno el 2015. Y ya tengo la visión histórica completa modelada de la empresa. El del 2021 ya os digo que si vosotros pues no sois capaces de encontrarlo y demás hasta que nos publiquen el informe, pues ya está, esperáis y listo. O si no, valoráis pues como el año 2020. Estas plantillas también, además, creo que Borja las tenía en vacío, en blanco, os las dejará subidas. Entonces aquí vosotros podéis modificar al gusto, decir, oye, pues no están todavía las cuentas del 21, falta muy poco. Entonces, la forma que yo he hecho aquí para rellenarlo en estos casos, porque os va a pasar y son ejemplos reales, es ir a la última nota de prensa de resultados y ya veis que aquí os sale, en 2021, 579 millones. Te sale el beneficio operativo, pues también lo puedes rellenar. La depreciación y amortización, pues puedes asumir que va a ser igual, no va a cambiar mucho. El net financial profit, pues veis que los ingresos financieros 0,2. Los impuestos, pues prácticamente igual fueron, 18 millones. Entonces, es que sale todo casi para rellenar fácil. Porque en esta pestaña es donde más hay que rellenar. Luego tendríamos la segunda pestaña. Esta es bastante sencilla, ¿vale? Porque solo hay que rellenar esta línea que está en gris, la del CAPEX, ¿vale? Que es las inversiones en tangibles e intangibles del estado de cash flows. Pues iríamos aquí donde estábamos viendo, que era lo que me estaba equivocando yo antes, aquí podéis ver que pone adquisiciones de tangibles o intangibles. Esto puede que se llame CAPEX, dijimos, Investment in Property, Plant and Equipment. Puede haber múltiples nombres, pero sobre todo esto, ¿vale? Pues serían 7,1 y 7,8 millones. Aquí está redondeado, ¿vale? Porque Excel podéis poner que os redondee, pues de 7,8 redondea a 8 y, pues, si queréis... no, en 8 millones está porque en 2021, pues ese es un poco el CAPEX que se estima, ¿vale? Recuerda que estábamos ahora practicando con estas dos columnas, 2020 y 2019. Entonces está ahí, ok, 7,2 y 7,8. Pero ojo, es lo que os decía, y fijaros que hasta yo mismo me estaba confundiendo ahora cuando lo estaba viendo. No pasa nada porque yo aquí me equivoque y ponga 8, porque estoy trabajando en un rango que más o menos... Otra cosa es si de repente yo pongo ahí 15 y digo, hombre, viene gastando estos años entre 7, 10, pues hombre, 15 me llama la atención, pues a lo mejor sí que estoy cometiendo algún fallo, ¿vale? Por eso os digo, es que al principio suele pasar que os genera mucha frustración, decir, no me coincide igual que a ti, o hemos visto, porque estos días vamos a ver ejercicios, va a haber bastantes, va a haber 15 mínimo de modelos de estos, o 12 por ahí. Entonces, no nos tiene que coincidir al milímetro, porque depende si tú lo has mirado en TKR, has ido al informe oficial. Luego hay empresas que no te ponen directamente la depreciación y amortización, sino tienes que cogerlo tú de dos líneas. Puede que una persona haya redondeado un poco los números por ir más rápido. Entonces, sin más.
Y luego estaría la tercera pestaña, que lo sacamos los datos del balance. Esto no es más que una especie de balance simplificado aquí. Tenemos que rellenar los datos que están en gris. Para luego, por ejemplo, el Excel es interesante porque nos calcula todos estos datos del ROE, el ROCE o el ROIC. Aquí pone ROCE, pero podríais poner ROIC, tanto con Goodwill como sin él. Y vemos cómo ha ido históricamente y cómo ha evolucionado. Entonces, simplemente tenemos que rellenar la parte que está en gris. Ahora, como estamos haciendo 2019 y 2020, ¿vale? Pues iríamos. Tenemos que rellenar datos de la caja, que vimos dónde se sacaba, deudas financieras totales, tanto a corto como a largo plazo, ¿vale? Las que pagan interés. El Goodwill, si lo encontramos, normalmente sí, debería ser, y la equity. Entonces, son 4 datos muy fáciles de encontrar en el balance, sumamente fáciles, ¿vale? Iríamos al balance de neurones y diríamos cash and cash equivalents. 266, 218. Pues yo voy aquí, 266, bueno, 265 y 218. Deuda financiera. Pues decimos, oye, en el pasivo, abajo, vamos a buscar a ver deudas. Pues vemos que Financial Liabilities no tiene nada. Aquí aparece 370.000 euros. Para mí eso es cero, porque estamos hablando de una empresa que tiene un balance de 300 millones, para que nos hagamos la idea. Y a corto plazo de deudas, Current Financial Liabilities, pues nada, tiene 300.000 euros. Pues podéis poner 0 o 0.2, aquí está sumado, pero da igual, si ponéis, yo pondría 0, ¿vale? Esto creo que lo rellenó Borja, que es más purista, le gusta ahí hacerlo al detalle, pero yo si lo estoy haciendo rápido y veo, pues pongo 0 y ya está directamente. Goodwill, hay veces, esto os puede dar un poco más de problemas, ¿vale? Porque puede que aparezca a veces como lo que llaman aquí intangibles, puede que os aparezca con el nombre. Entonces, bueno, si queréis poner los intangibles, pues ya está. 43 millones y 40. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, está puesto como 40, pues ya os digo, podéis poner 43 en 2020 y en 2019 40. Pero vamos, que no pasa nada. Que puedes poner también 40 ahí y ya está. A lo mejor con las prisas, pues vas más rápido. Y luego está la equity. Entonces, total shareholders equity atribuible a los accionistas. ¿Veis que os aparecen 2 datos de equity? Este de 2,97 y abajo 3,27. Eso es por el tema de los minoritarios, que Neurones tiene esta complicación. Entonces, 30 millones de ese valor en libros, de esos fondos propios de la empresa, no te pertenecen a ti como accionista, sino que solo es el neto, 2,97. Que os equivocáis y ponéis el otro, no pasa nada, porque se ve, o sea, que es que no es un rango de cifras similar. Otra cosa es que os equivocáis y me pongáis este de aquí abajo, que salen 24 millones y 26. Pues es que eso no está diciendo equity ni nada, pero a veces he visto que puede pasar. Entonces serían 3,22 y 2,97. ¿Vale? Pues aquí aparecen 3,20, pues serían 3,22 y 2,97. Y ya estaría. Y es hacer eso mismo para el resto de años. Y con eso tendríamos rellenado lo que es la parte del histórico de la empresa. Ahora que hemos hecho eso, pasaríamos a la segunda fase, que es decir, vamos a pensar cómo puede ser el futuro, que ahí es donde va a estar el valor o hacer el buen trabajo de valoración, ¿vale? Entonces, en la parte para hacer la valoración, vamos a tener que ir a Lincoln Statement y a la pestaña 4 de valoración, ¿vale? Vamos a trabajar con esas dos, una vez que hemos hecho esta primera fase, porque esto es el pasado de la compañía. Este Excel toma como referencia los resultados del último año. Vais a ver aquí que, por ejemplo, la casilla del 2022 pues está relacionada con la del 2021. De hecho, si vais rápido para rellenar compañías y decís, oye, mira, Alex, yo no tengo tiempo de estar metiendo aquí todos los datos históricos porque esto simplemente lo que os da es como una visión de cómo viene evolucionando la empresa, pero que si vais a TKR podéis ver esto mismo. Entonces, yo lo haría, sobre todo si tengo la compañía ya en cartera, porque dices, qué mínimo que si le voy a poner dinero a esto, ¿vale? Sería ya como decir esfuerzo cero, ¿no? Entonces, pero si estoy a lo mejor, que me gusta mucho la empresa, pero quiero hacer un modelo rápido, casi con que rellenes el último año ya te vale para luego calcular a partir de ahí crecimientos y demás. Y vais a ver que la plantilla funciona, rellenando solo el último año. Para los que me decís, oye, Alex, es que mucho tiempo, yo os puedo llegar a entender. Yo lo que hago con esto es que tengo 2 pantallas para invertir, sí que no es como estos traders que tienen ahí esos setups montados gigantes, sino que para modelar compañías me es muy útil porque tengo en una abierto el estado financiero y en otra el Excel. Entonces, con eso vas súper rápido. Vas viendo, tal, rellenas y literalmente en 10 minutos esto que os he enseñado lo podéis tener hecho. Con práctica, estando en silencio, y aquí os voy explicando y tal, pero cuando lo has hecho ya 10 veces o 20 veces, os digo que modeláis compañías a un ritmo impresionante y esto luego os da mucho poder de visionar, de cómo puede evolucionar a futuro y demás. Entonces podéis ir, y yo os digo muchas veces, pues
hago el último año y ya está, ¿vale? Y luego ya tenemos las proyecciones a un año. Tenemos que introducir primero el número de acciones abajo del todo que creemos que va a haber a futuro. Para eso yo me baso en el pasado, es decir, hombre, esta empresa se ve que no está ampliando capital ni tampoco está recomprando acciones, porque si no hubiera habido menos a medida que pasa el tiempo. Pues que es lo lógico que ponga, pues que va a seguir habiendo 24 millones de acciones, no es muy complicado. Eso sí, en los próximos días vamos a ver ejemplos de empresas que aumentan acciones y otras que lo disminuyen para que veáis cómo se afronta esa parte. Luego hay 3 inputs que rellenar. ¿Cuánto va a crecer una compañía? ¿Qué márgenes va a tener? Y los impuestos. Lo que va a crecer, pues decís, oye, en el pasado, ¿cuánto viene creciendo neurones? Pues hay años que es un 9, otros un 1, otros un 6, otros un 10, pues de media podríamos decir un 7%. Incluso aquí es donde ya empezamos a jugar de cuánto nos ha dicho la empresa que va a crecer este año. En la nota de prensa de presentación de resultados, hay veces que lo dice y otras que no. En esta Outlook, por ejemplo, aquí os dice, bueno, el día 11 de mayo diremos, porque te suele decir lo que va a ingresar, las ventas y con qué margen de beneficio. Pues bueno, el 11 de mayo, si estamos en la escuela o queréis preguntar y demás, pues lo podemos ver, pero que es muy sencillo, te lo va a decir la empresa. Hay empresas como Google que uno dice, hombre, viene de crecer al 20%. ¿Qué pondría yo aquí? Pues hombre, un escenario medio normal del 15%. Eso luego también es otra evolución de esto, que veremos cómo hacer escenarios. Pues haremos uno muy draconiano, que digas, oye, la empresa viene de crecer, crece muy poco, los múltiplos de evaluación muy conservadores. Otro, que es más o menos como se espera que vaya, aún así, menos que en el pasado, de decir, hombre, Google viene creciendo al 20 y un escenario estándar pues haría creciendo al 15. Y múltiplos de valoración, como hemos visto antes, para este tipo de compañía, pues unas 25 veces, beneficios, una cosa así. Y luego otro más optimista que a veces se puede dar, que decir, oye, no se frena el crecimiento, sigue creciendo un 20 y los múltiplos pues podrían estar un poco más altos. ¿Vale? Igual que los márgenes, pues uno puede decir, oye, ¿qué pasa si los márgenes son estos? ¿O qué pasa si se comprimen? Pero veis que los márgenes de neurones son muy estables, están en torno al 10%, los últimos años 10, 10,5%. Pues por eso hemos puesto aquí 10,5%. Y crecimiento del 7%. Pero esto luego lo iremos adaptando. Y el tax rate es la tasa impositiva que hay en el país. En Francia la han bajado recientemente, no sé si está en el 28 o en el 30, pero creo que es ya más en torno al 30. Años pasados era el 36, 38. Y para esto también viene a ver los datos históricos porque se puede ver. Pero vamos, que si no, es muy fácil. Podéis preguntar, oye, ¿la tasa impositiva cuál es? Pues podéis poner el país, France, y muy importante, Corporate Tax Rate. Y ya os lo devuelve directamente. Y aquí pone 26,5 y 27,5 para compañías con más de 250 millones de ingresos. ¿Vale? Pues entonces ha bajado más de lo que pensaba. Hicieron una reforma, pues sería 27,5. Pero estupendo, mejor, más positivo sale. Que me decís, estoy estudiando una compañía de Suecia y no sé cuánto es porque es un país así más exótico. Pues ya os dice aquí. Han bajado la tasa de impuestos al 20,6. Estupendo. Estás en Hong Kong. 16 o 15,5. ¿Vale? Pues ya está. Estupendo. Y con eso ya tenemos esto rellenado. ¿Vale? Aquí no tenemos que tocar nada. En la pestaña de flujos de caja tampoco. En la retornos capital tampoco. En la parte del crecimiento la toma de la otra que hemos rellenado. Y aquí fácil. Y llegamos finalmente a la valoración. ¿Vale? Entonces aquí vemos varias cosas. Primero tenemos el precio de cotización. Neurones. Creo que está cotizando sobre 35 euros. Hace tiempo que no lo veo. Sí, está 35. ¿Vale? Entonces tenemos que rellenar la cotización. El segundo paso, antes de poner aquí abajo los 4 múltiplos de valoración, luego veremos cuál damos más importancia o no, es esto que pone aquí, estimar la situación de deuda o caja neta. Para esto nos podemos guiar del pasado, decir, oye, ¿cuál es la política de la compañía? Pues la única pega que yo le pondría a Neurones es que reparte poco de los beneficios que hace al año. No hace muchas adquisiciones, no, tampoco puede recomprar acciones porque no hay mucha liquidez en bolsa. Entonces, por ejemplo, el año pasado sí que dio un dividendo especial, ahora dice que va a dar un dividendo del 1% al año y demás. Entonces, si la empresa este año 2022 se estima que va a acabar con una caja de 300 millones sin deuda, ¿vale? Por eso pone aquí menos 300 porque es caja neta. Este ejemplo tiene esa complicación que tenemos que rellenar con signo negativo. Y si vemos que la empresa aquí abajo está ganando 50 millones al año, pues podemos ir asumiendo que esa caja, como no la distribuye en forma de dividendo ni nada de momento, pues va aumentando en esos 50 millones. Aunque, esto os digo, esta línea influye bastante en la valoración
y es complejo de pensar en ella. Por eso, daros tiempo, vamos a ver esos 12, 15 ejemplos, luego cuando empiece la formación continua, todos los meses vamos a estar viendo ejemplos, vamos a ir tocando cuando publiquen resultados y demás. Entonces, puede que se os complique. Pero ahora al principio, si queréis practicar con las empresas que os gusten este fin de semana o la próxima semana empezaremos a ver ya casos el martes, creo, bastantes, habrá ejercicios, pero si el fin de semana decís, oye, quiero aprovechar, voy a ver una empresa que me guste, pues Reinaldo, más o menos podéis coger el del último año, la situación de caja o de deuda y ponerla para el resto de los años. Pero iremos viendo cómo se piensa en ello. Y aunque yo hiciese eso, el trabajo de valoración que me va a salir, el resultado no va a variar mucho. Porque esta valoración es como un embudo. Vas poniéndole tantos compartimentos y tal, que porque falle una parte no te estropea todo el trabajo de valoración si todo va teniendo sentido. Entonces, por eso, mientras que no cometéis errores graves, la plantilla, el modelo que yo creé en su día para los alumnos, pues os va a valer, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver los múltiplos de valoración que decíamos antes. Entonces, por ejemplo, neurones se englobaría en este caso que vimos aquí arriba. Empresas que crecen del 4 al 8%, 20 veces PER, EV/EBITDA de 12, EV/EBIT de 14. ¿Por qué he puesto un poco menos? Por ejemplo, pues a mí me gusta ser más conservador y decir, oye, la empresa tiene menos liquidez, entonces eso a veces les penaliza un poco. Pues bueno, le quito un 10% de múltiplo. En vez de 20, 18. O EV/EBITDA, en vez de 12, pues venga, 10. Y EV/EBIT lo mismo. En este sector, un ejemplo de comparable de transacción privada de otra empresa que haya comprado otra, por ejemplo, nosotros tenemos en los fondos Humanis y si hacéis los cálculos, la empresa que vino, pues la ha comprado más o menos una valoración de 10 veces EV/EBITDA y unas 17 veces beneficios. Y eso que Humanis era un negocio de peor calidad que Neurones. Entonces, pues eso sería un ejemplo de transacción privada que os puede valer y es muy potente para valorar, porque dices, oye, aunque el mercado no decida valorarlo a estos múltiplos, puede venir otra empresa externa y que de golpe un día diga, oye, pues yo te pago tal prima y me llevo toda la empresa. Y se puede dar el caso y se ha dado. Entonces, es otra parte del trabajo de valoración. También podemos ver en TKR el rango histórico de Neurones. Entonces, esto ayuda mucho a TKR, porque podemos decir, por ejemplo, múltiplos de free cash flow, NTM, ¿vale? Que está más normalizado y más estabilizado. Pues vemos que a veces ha estado a 27 y ha habido veces de negatividad que ha estado a 12, pero una media podríamos establecer en esas 20, 18. De hecho, ahora está por ahí en 18, así, parece razonable. O EV/EBITDA. Es que en los últimos 5 años ha habido veces que ha estado incluso a 11, hay otros momentos más de negatividad, de 6, y de los últimos años pues podríamos establecer que la media, de hecho os lo calcula aquí, TKR, no sé si lo veis en pequeñito, que pone min, sería, no me acuerdo si era la media o la mediana, pero bueno, es similar, 8 veces, ¿vale? Porque no es una empresa tan desconocida o tal y siempre ha estado a múltiplo por debajo de la media de su sector. Pero ojo, lo lógico no sería valorar a 6. Y vemos que hay veces que sí que ha cotizado por encima de esas 10 que estamos valorando. Pues bueno, otra cosa es, por ejemplo, yo en su día invertimos en Grupo Guillín, que era una empresa de estas que crece muy poco y que las empresas de su sector, por transacciones privadas, por ejemplo, suelen estar a 8 veces EBITDA mínimo. Se suelen hacer transacciones privadas, de media el sector de envases cotiza a 9 o 10. Claro, tú ves esta empresa, jamás ha estado a 10 veces. Y a 8 en 5 años momentáneamente, pero vamos, que la media ha sido 5 veces EBITDA. ¿Por qué? Porque tiene muy poca liquidez, es desconocida, no tiene mucho crecimiento y a lo mejor pues puede ser muy frustrante tú decir, el Excel lo soporta todo y podéis autoengañaros a vosotros como queráis, pero decir, yo por un lado digo, debería cotizar a esto, pero también históricamente controlo y digo, joder, no ha pasado nunca en 5 años, a lo mejor en los próximos 5 años, que es mi plazo de inversión, no va a suceder y eso me puede provocar frustración. Pues a lo mejor yo, si valoraba esta empresa, pues diría 6 veces, que es un poquito también como ha estado históricamente. Y si sobre esas 6 veces EBITDA o beneficios, me da igual, podéis tomar el rango histórico que queráis, de beneficios normalizados hasta 9 o 10 veces de media. Si sobre esas 9 veces PER o Price Free Cash Flow me sale un resultado razonable, pues adelante. Y si lo otro sucede, que se expande de repente al múltiplo a lo que debería estar, o viene alguien y me la opa, genial. Pero si tú construyes una cartera valorada de esa forma conservadora, muy sensata, diversificado en 10, 15 compañías, joder, le estás añadiendo una capa de seguridad muy buena para que acabes teniendo ese resultado que tú has estimado de media en cada compañía de forma individual, porque ese portfolio te dé ese resultado. Entonces,
es preferible eso. Y si sucede algo bueno, como que de repente se va a un múltiplo más alto o que viene otra empresa y te compra la compañía entera, pues genial. Pero es mejor no confiar en ello tanto al principio, ¿vale? Entonces, tenemos ahí ese rango de ratios. Y una vez que hemos hecho esto, pues ya sale una matriz de valor intrínseco, más o menos, a los próximos 5 años. Y en bolsa no importa tanto si tú dices una acción está a 10 y creo que puede valer 20, pero claro, lo que importa es cuándo va a valer 20. No es lo mismo que llegue de 10 a 20 en 10 años que llegue en 3 años, porque el valor temporal del dinero es lo que cuenta. Por eso es más importante lo que yo os muestro aquí, esta matriz que está en azul, que es al final donde converge todo, que es lo que llamamos el valor intrínseco, por los 4 métodos de valoración, tanto a 3 como a 5 años, para que lo veáis un poco ese margen. Entonces, claro, la cuestión es cuánto puedes ganar en total, sino qué tasa media de retorno te puede dar en el momento actual. Entonces, si te lo da en un año, imaginaros que Neurones, tú has tenido suerte, inviertes ahora y por lo que sea, porque publica muy buenos resultados o porque el mercado sube y cuando sube el mercado a veces las acciones que están más baratas normalmente suben más rápido. Imaginaos que os pone esto en 55 euros, ¿vale? Y yo veo que antes me daba una expectativa de retorno medio de entre el 15 al 19, dependiendo del método de valoración que veáis, pero ya luego veremos también a cuál hacerle caso, dependiendo del sector y la situación, pero veis que es más o menos sale ese rango. Y creo que este es un buen trabajo de valoración en un escenario medio. Si me dijeras, oye, de repente sube el precio de la cotización a 55, tú ya tienes hecho todo tu trabajo de valoración, ¿vale? Pues, ojo, ahora ya de cara al futuro me sale menos. Pues igual es hora de encontrar una mejor alternativa para estas acciones en cartera y tienes que buscar una nueva, desinvertir de esta y buscar otra. Entonces, eso tiene bastante poder de cara a ir monitorizando las cosas a medida que vayan fluctuando en bolsa. Y os va a pasar que dices, yo no tengo que cambiar nada de la plantilla, los fundamentales no han cambiado porque más o menos se espera que crezca lo mismo la empresa, los márgenes tampoco veo por qué se van a deteriorar, no me han cambiado los impuestos, lo habitual es que no cambien o que vayan bajando. Y sin embargo, pues esta empresa, me acuerdo que lo peor del COVID estaba a 18 euros o 20. Entonces, imaginaros ahí que tú dices, mañana te viene otro COVID y dices, a lo mejor, bueno, un año, crece menos, pero luego el resto de años más o menos se prevé que facture lo que va a estar aquí en ese escenario estándar. Pues ya, fijaros que retornos salen incluso a 3 años. Salen retornos medios del 50% anual. Y esto sucederá. Por eso es bueno que tengáis las empresas modeladas, porque a mí, al menos, esto me da mucha confianza. El decir, mañana baja la bolsa, o ahora, o este mes, o el siguiente, y te bajan estas compañías un 20 o un 30%, y te la empiezan a poner a 27. Y no ha cambiado nada, y sabes que es un rango de valoración razonable y demás. Y tú dices, joder, si es que aquí lo veo, ¿cuánto va a ganar a futuro? ¿Qué beneficios va a tener? Incluso si queréis decir, oye, pues podemos bajar un poquito el múltiplo de valoraciones, a lo mejor el mercado va a estar un poquito más abajo, pues bueno. Y dices, hombre, creo que puede darme este retorno, ha aumentado. Pues parece interesante, pues dices, oye, voy a incrementar o a ver qué otras alternativas tengo. Pero es muy útil. O puede haber otra variable, vamos a dejar esto en 35, puede haber otra variable que sea que la empresa en este año, cuando ese famoso 11 de mayo nos diga, oye, creo que puedo crecer un 10% este año, ¿vale? Pues a lo mejor es que va a hacer, la empresa te dice, voy a hacer 650 millones con los mismos márgenes, que es lo habitual. Pues se puede forzar los datos aquí en las previsiones, solo que ya te borra la fórmula. Veis que la segunda casilla ya sí que está referenciada al año anterior con ese crecimiento del 7, ¿vale? Pero el primer dato de ventas o de beneficio operativo se puede forzar. Puedes poner tú el que quieras. Por eso podéis iros guardando diferentes versiones del Excel si queréis forzar esos datos. La siguiente pregunta suele ser, oye, ¿qué pasa cuando se acaba el año? Es lo que os digo. Aquí en 2021 ponéis 2022, ¿vale? Vais moviéndolo hacia atrás y ya está. Y aquí empezaréis 2023, 26. O podéis tomar la plantilla en blanco, copiáis los datos, o sea, copiáis la tabla entera y os lo lleváis a el siguiente nuevo. ¿Vale? Esto de todas formas, pues Borja también lo hará en sus tutorías más tranquilo. Para los que repito, para los que os cueste un poquito más, os genere dificultad, pues lo podéis ver. Entonces, yo hago pequeños retoques ahí. De forma trimestral no suele variar tanto lo que va a crecer una compañía. ¿Vale? Entonces tampoco hay que tocar demasiado. Y de esa forma tendríamos esto. Si yo estuviera en Neurones y diría, bueno, este es el escenario estándar. Voy a hacer un escenario más draconiano que diga, oye, a partir de este año me dice que sí, que la empresa va a ganar 650, pero yo los siguientes años voy a decir, oye, solo crece un 3% o un 4%. A ver qué pasa. Que un 3% es lo que está creciendo el sector, pero se ve que la empresa está creciendo a más nivel que eso.
que los márgenes van a bajar al mínimo de lo que han estado estos años, que van a bajar al 9. La tasa impositiva no debería tocarse, el número de acciones está igual, ¿vale? Del flujo de caja no hay que rellenar nada, el retorno al capital, pues nada, sigue siendo similar. Y el precio, pues sería este. ¿Qué pasa? Que cuando una empresa hacemos el escenario pesimista, tenemos que bajar un poquito los múltiplos de valoración. ¿Y qué dijimos para empresas que iban a crecer poco? Del 0 al 4%, si os acordáis por aquí, que hablábamos antes, del 0 al 4 per 15, EBITDA de 10, 12, ¿vale? Pues aquí pondríamos 15, en vez de 9 para ser conservador. En vez de 10 podemos poner 9, 8 y aquí pues unos 10 también para ser más conservador. Incluso aquí en el PER, pues 14 para ser menos, que lo hemos hecho por el tema de la liquidez, pero si ponéis 15 no pasa nada. Igual que el EBITDA, pues incluso 8, que es como ha estado de media estos años de valoración. Pues bueno, esa es la TIR famosa o el CAGR, ¿vale? A diferentes periodos. Entonces, tú dices, bueno, esto también nos quita parte de la ansiedad en bolsa, de decir, bueno, si se da un escenario negativo, yo creo que es difícil, pero se puede dar, que se frene el crecimiento, que los márgenes desciendan, que además el múltiplo de valoración que yo hago, pues descienda, ¿vale? Pues bueno, ese es el resultado, un 7 anual. Aquí se me olvidaba, hay que sumarle la rentabilidad que os dé por dividendo a esto, ¿vale? Normalmente tampoco es un curso para invertir en empresas de dividendo y tal, pero sí que hay empresas que a lo mejor el reparto que tienen de dividendo, Neurones, como va a empezar a repartir 1 euro por acción, lo ha dicho la compañía, pues sería un 3% de rentabilidad. Aquí en Yahoo no sale, pero sería añadirle 2 o 3 puntos porcentuales de media al año a estos retornos. Aquí tenemos, por ejemplo, en el módulo de rates y de inversiones inmobiliarias, que sí que dan un rendimiento por dividendo más alto, pues será un componente bastante importante. Y para algunos sectores veremos plantillas específicas de valoración porque se usan otras métricas. Por ejemplo, el precio-valor en libros se usa mucho en el sector financiero y en el de inversiones inmobiliarias, aseguradoras, pues tendréis un modelo de valoración solo para ese sector o en otros que pues, consideremos interesantes. Pues ese sería un escenario pues, desfavorable. Luego puede darse el caso de que decir, oye, pues que crezca más de lo que esperábamos los próximos años, a un 10% de media. Y que el margen pueda ser hasta un poquito más alto, del 11%. Y múltiplo, obviamente, aquí, pues más que lo que hemos hecho antes, 20 veces y 12, 14 más o menos. Pues obviamente sale un rendimiento medio anual pues superior de valor intrínseco o incremento de valor. Esto porque es muy importante. Warren Buffett, cuando va a invertir, jamás ha explicado este método, pero si leéis muy bien y escucháis atentamente a lo que se ha escrito de él y lo que él mismo ha dicho, usa esta filosofía. O sea, Warren Buffett no se mueve por precios objetivos como hacen los brokers, sino que él se mueve por la tasa interna de retorno o el CAGR que te va a dar una acción, porque sabe que el valor temporal del dinero es muy importante. Lo que os he dicho, no es lo mismo doblar en 5 años que doblar tu dinero en 2 años, porque luego cuando ya lo has doblado vuelves a invertirlo en otra cosa que te vaya a doblar a 2 años y así. Entonces, él habló de que no invertía si no iba a generar un 15% de retorno anual. ¿Por qué? Él explicaba eso. Porque él dice, si luego le quitamos los impuestos y otros costes y incertidumbre que haya, pues a lo mejor en el peor de los escenarios me quedo ganando un 10%. Pero eso es doble dígito y es más que el 8% histórico que ha dado la bolsa o el 9%. Y para eso te merece la pena hacer esta inversión y el tiempo y el esfuerzo que haces de inversión activa. Y porque también es lo que dice él, al final el interés compuesto, la capitalización compuesta que haces a tasas de doble dígito no es lo mismo que hacerlo a tasas de un solo dígito. Y eso lo explicaba en el libro, en el de Snowball, en el de su biografía y tal, pues allí como que da un poco acceso a la autora a cómo valora compañías. Y allí lo que explicaba, lo que decía la autora, porque eso es algo que siempre ha sido súper secreto de Warren Buffett, nunca ha explicado y demás demasiado. Lo que se explica en ese libro, si lo leéis, es que Warren Buffett toma las ventas de los últimos años o trimestrales, pero bueno, que es lo mismo, y él en vez de en un Excel, lo hace en un cuaderno cuadriculado de estos, aparece ahí, de lo que se espera para el futuro, a 3 o 5 años, y decía la autora, ya iba notando, yo le veía a Warren Buffett, tal, pues las ventas, los beneficios que cree que puede tener y demás. Y con eso ya, pues, ve lo que se valora la compañía y qué retorno le puede generar. Que básicamente un 15% anual es doblar a 5 años para que tengáis referencia. ¿Vale? Entonces, en función de eso, pues uno también en su cartera puede tomar posiciones mayores. Porque imaginaos que Neurones hoy está a 35, pero mañana a lo mejor tiene algún problema temporal que vosotros decís, oye, el problema temporal es que en 2022, por lo que sea, ha surgido un virus y las ventas le bajan a 450. Pero en 2023 ya van a volver a como estaban el año anterior, que esto pasó en muchas empresas del COVID.
Y a partir de ahí, pues va a crecer menos, porque va a estar peor la economía, un 5%. Entonces, tú puedes ver que si esta empresa por ese motivo ha bajado a 20 euros, que puede darse el caso, o sea, una caída de un 30% y tal, no es raro. Y dices, bueno, voy a valorar la parte más conservadora que hemos estado hablando antes. En su media, un pelín mejor, y aquí 10, por ejemplo. Pues tú puedes decir, sí, un año es lógico que valga menos, porque el año anterior pues estaba de valoración en valor intrínseco en 40, pues te baja a 38. Pero es que luego ya a partir de ahí pues se ve. Pero es que normalmente el mercado exagera, porque solo es un año. Luego ya va a volver y la definición teórica del valor de un negocio es los flujos de caja que va a producir de aquí a los próximos 20 o 30 años. Solo que no hacemos valoraciones a 20 o 30 años porque es que no se puede predecir con exactitud lo que va a ganar, pero que el valor de un negocio no es lo que gana un año, ni el año siguiente, ni dentro de 2, sino lo que va a ganar de acumulado en los próximos 10 o 20 años. Solo que en bolsa la gente suele entrar en pánico y no sería habitual si mañana Neurones dice, hoy ha habido cualquier cosa, un virus, una plaga, algo externo que digas, oye, otra cosa es que me digas, ojo, que todas las empresas del sector van bien y Neurones me ha dicho que va a bajar las ventas un 20%. Eso sí que es para echarse a temblar. Y normalmente ahí incluso la cotización baja menos de lo que debería bajar. Es curioso también eso. Eso es lo que pasó en Atos, que os enseñé, que era de este sector de las empresas más débiles. Pues pasó eso. Entonces, esto os ayuda a pensar con claridad en bolsa. Y dices, bueno, esto es lo que está cotizando a 20. Y creo que puede tener un valor intrínseco de tanto. Además, se ve que la empresa va generando valor. He estudiado que no es cíclica, he estudiado que la directiva no me roba y que de hecho está haciendo un buen trabajo. Entonces, de cara a posicionarlo en cartera, pues obviamente las posiciones más grandes serán aquellas que habéis estudiado que tienen menos riesgo porque son negocios predecibles, porque no tienen baja deuda. Y cuanto más alto sea el retorno que os da, pues hombre, más debería ser o mayor debería ser la posición. ¿Vale? Esa es un poco la filosofía de todo esto y para eso hacemos. Y luego lo que os digo, vosotros hacéis los resultados, una empresa publica resultados, vemos, de hecho veremos cómo hay ejemplos porque sucederán en los próximos 12 meses. Entonces se puede ver cómo varía ese valor intrínseco en función de las previsiones de ventas que estimemos o que nos dé la empresa. Sí nos podemos fiar de la empresa, no siempre nos vamos a fiar a ciegas. Y eso nos ayudará a tomar decisiones. Pues decir, oye, es que la tasa de retorno me ha aumentado. Aunque la cotización haya bajado, pues lo lógico es aumentar peso. Que la empresa publica algo bueno y sube mucho más en bolsa, que suele pasar, que tú dices, bueno, es que lo que ha publicado es lo que se esperaba. Simplemente ha subido un 30 o un 40% en bolsa. Es como si antes estaba en 35 y esta acción se va a 50. Pues ya, dependiendo del múltiplo de valoración que usemos, ya no sale tanto incremento medio. Pues a lo mejor uno tiene que recortar. Y también es muy importante, en el momento actual, la liquidez os consume, o sea, porque está la inflación. Entonces, hay veces que yo puntualmente sí que era la excepción de decir, oye, hemos hablado de como norma este 15% de retorno, que de hecho os lo comento aquí brevemente al final de la presentación del 15% a la hora de invertir. Pero hay empresas que a lo mejor te sale un 8 o un 12, pero son muy estables, muy predecibles. Eso es lo que os decía de los guardianes de cartera. Por ejemplo, Neurones, si lo modeláis en el momento actual, sale eso. Pero es que tiene tanta caja, no tiene deuda. El sector es todos los años, o la empresa es más 7, más 8, más 6, más 5. Te va dando dividendos. Se puede ver que, o sea, tampoco es una predicción del futuro, pero que si baja la bolsa, además que lo podéis ver, las últimas correcciones en bolsa, en Neurones siempre ha bajado muchísimo menos de lo que ha bajado la bolsa. Cumple esa función de guardián de la cartera. Fijaros, muchas de este sector, además también del mismo perfil en Francia, han bajado. Esta empresa desde principios del 2022 ni se ha inmutado. Un poquito aquí con la guerra, bajó un día 32, pero enseguida lo recupera. O por ejemplo en el COVID. En el COVID, en enero del 2020 estaba a 21. Lo máximo que dio oportunidad fue a 18. Y luego enseguida, en cuanto publicó 2 o 3 trimestres, fijaros que estaba incluso ya más alta que antes de iniciar el COVID. O sea, para que os una idea. O el otro día os dije, por ejemplo, Autozone, uno de mis guardianes de cartera favoritos también. Autozone tiene ese mismo perfil. O sea, en el COVID bajó solo de 1.000 a 800 y es que luego enseguida. Pero y en 2008 fue igual, en 2011, con el tema de la crisis del euro. En 2011 lo máximo que corrigió fue aquí un día, de 2,70 a 2,50 y luego otra vez para arriba. Compañías de consumo estable cuando estén baratas, pues también puede cumplir esa función. ¿Vale? Ahí tenéis, por lo que os dije, Procter & Gamble, unas Pepsi, cosas así. Que bueno, es lo que os digo, en el entorno actual tampoco es bueno tener exceso de liquidez. Y puede ser una alternativa razonable. Porque luego cuando baja la bolsa, pues
lo que os expliqué, podéis hacer liquidez para comprar otras que sí que hayan bajado o que estén con una expectativa más alta de retorno, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis esto es lo que hemos comentado antes. Y luego el tema de los escenarios, que es lo que os he estado comentando. Pero también los escenarios vamos a hacerlo con todos los ejemplos que veamos los próximos días, todos los que tengo preparado, junto con los ejercicios, pues os enseñaré cómo pensar acerca de ello y demás. Entonces, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y vamos a hacer esto mismo con otra compañía desde cero, ¿vale? Vamos a hacer Facebook, alguna de estas grandes, así que todo el mundo conozca, que veáis, pues, comprendéis el negocio y tal, y para que veáis un ejemplo. Y luego podemos hacer dudas y demás. Así que enseguida estoy con vosotros. Bien, vamos a continuar con un ejemplo. Ya os digo que en los próximos días haremos muchísimos más, pero para que veáis alguno en tiempo real, imaginaos que podemos hacer Facebook, lo que os digo, una compañía grande, Google sería similar, o incluso si os gustan otras compañías tecnológicas, o no sé, el otro día en directo de YouTube hablé de Starbucks, de HP, esta de Warren Buffett, pues también puede ser interesante, esas más que tienen una contabilidad un poquito más limpia. Entonces, para algo como Facebook, podéis decir, oye, aquí en la parte de financials tenéis los 3 estados contables. En 2021 las ventas 117 billions, ¿vale? Pues aquí iríamos y pondríamos en el último año, que es lo que vamos a rellenar ahora, ¿vale? No vamos a rellenar todo porque no tiene sentido, o sea, sería muy largo y muy aburrido. Entonces sería 117.000, que eran, bueno, 118.000 y ya está, ¿vale? Para que veáis, decir, oye, beneficio operativo del año pasado, 46.700, ¿vale? Pues 46.700, pues estamos trabajando en millones. Gasto en intereses, pues interest expense no sale, ¿vale? Pues da igual. Podemos ir aquí y decir Facebook. A ver. El 10K, que es el último informe, si no podéis ir a la web, ya sabéis que tenéis todas las vías. En Neurones hemos ido a la web porque es más fácil y aquí al regulador. Y tenéis Financial Statements y la parte de ingresos, pues Interest and Other Income, 500 millones. Es que es como si ponéis cero, porque en estas magnitudes, pero podéis ponerlo, 500 millones. Pago de impuestos, ¿vale? Pues 7.900 millones el último año. Intereses minoritarios, pues esto, por ejemplo, no hay en Facebook. Veis aquí que no pone minoritarios ni nada, pues cero. Y os faltaría el número de acciones. Esto normalmente aquí como tal en las cuentas aparece en el balance, ¿vale? Si no, también en TKR suele ser lo más rápido. Vais aquí abajo y sale número de acciones. Y el último año había 2.859. Y nos faltaría el dato de depreciación y amortización. ¿Esto dónde está? Pues en TKR, en los cash flows aparece total depreciación y amortización. El último año, pues 31 del 12. LTM es los últimos 12 meses, pero como estamos modelando por años acabados, pues 8.000 millones. En la fuente oficial debería salir muy similar. Podéis ir aquí y decir más abajo, depreciación y amortización exactamente igual, 8.000 millones, ¿vale? Del cash flow que podemos sacar, la parte de inversión en property, plant and equipment, que eran 18.000 millones, que esto es el CAPEX, que llaman otras compañías, las inversiones en capital. Pues en la parte de flujos de caja, 18.000 millones. ¿Vale? Los años anteriores esto no lo hagáis caso porque es de Neurones. O sea, aquí quitaríamos de la fotito, Neurones, si es que está aquí el loguito, y aquí podríais poner el loguito de Facebook. Pues internet, lo buscáis si os gusta, y con eso lo tendríais. Ahora tenemos que hacer la parte del balance también, la podríamos hacer aquí. Y podríamos decir la caja que tiene. Deuda, acordaros que no tenía, pondríamos 0, caja y marketable securities, que es lo mismo, son equivalentes. Yo digo que os puede aparecer marketable securities, cash and cash equivalents. No sé si algún otro nombre puede aparecer, pero normalmente va a ser esto cuando sea liquidez, ¿vale? Entonces estos serían 47.000 millones. Deuda 0, el goodwill, lo tenéis aquí abajo, 19.000 millones de goodwill. Y de equity,
124.000 millones. ¿Vale? Pues 19.000 y 124.000 millones. Entonces es un negocio que veis aquí que tiene un roce sin el goodwill. Esto es sin contar las adquisiciones que hace Facebook, porque ya sabéis que en su día compró, por ejemplo, WhatsApp o compró Instagram. Entonces esto es el core business. Y con adquisiciones tampoco está mal, con el goodwill incluyendo, es del 61%. O sea, es bastante alto. Y con esto además podemos ver históricamente cómo evoluciona. Obviamente, por eso tiene un poco de sentido rellenar el histórico. Pero vamos, que es lo que os digo, es que en Ticarre también lo vais a poder ver. Entonces ahora tenemos que hacer las proyecciones, ¿vale? Tenemos hecho todo esto. Número de acciones. Pues Facebook los últimos años está recomprando acciones y algo ha disminuido, si vais viendo. Los años anteriores sí que emitía porque como crecía más y tal, pero ahora que no crece tanto ha disminuido estos años, de 2.900 millones a 2.800 en 5 años. A lo mejor lo lógico es que en los siguientes 5 años pase a 2.700, por ejemplo. Aquí podéis poner 2.820, 2.800, 2.750, 2.720 y 2.700, por ejemplo. ¿Vale? Crecimiento. Pues el primer año, en 2022, podéis hacer caso a las estimaciones de analistas. Para esto sí que vienen bien, porque la cifra de ventas y de beneficios incluso para el 2022 puede estar bien. De decir, 130 billions y estiman un beneficio operativo o unos márgenes EBIT. Además, esto lo ha hecho la propia compañía, del 32% de la nota de prensa. Entonces aquí serían 131.000 millones y márgenes operativos, hemos dicho, 31 o 32%. ¿Y cuánto puede crecer al futuro? Esto es la gran pregunta que mucha gente se hace en Facebook. Pues no sé, yo diría un 15%. Puede ser razonable, ¿no? O sea, la empresa, pues, si la publicidad online crece a un ritmo del 9-10%, es más fuerte que la media del sector, viene estos años de crecer a ritmos muy altos, pues parece razonable, ¿vale? Aquí antes, como he estado trasteando este dato, me le ha cambiado, entonces creo que moviendo la casilla de una a otra, pues ya estaría, más o menos, ¿vale? Y en la parte de la valoración tenemos que meter la caja que va a tener. El año pasado tenía de caja esos 50.000 millones. Si el año va generando 20.000, 30.000 millones y la va recomprando en acciones, mejor podemos suponer que la caja va a estar igual. No, aquí no lo vamos a complicar mucho porque no estamos tampoco en el módulo de como tal de valoración. Estamos aprendiendo a usar un poquito esto. 4.700, 27.000 millones. ¿A qué precio cotiza Facebook ahora? Pues creo que eran 210. Aquí acordaros, también esto es importante, a veces puede ser un fallo habitual. Si vosotros estáis rellenando los datos contables en dólares, el precio de cotización tenéis que poner en dólares. Si, por ejemplo, la compañía, como puede pasar, por ejemplo, lo que os dije de Alimentation Couche-Tard, que reporta en dólares, yo obviamente rellenaré la plantilla en dólares porque es lo más habitual, en dólares americanos. Y luego, si veo que cotiza en dólar canadiense, pues aquí meto el precio, pero en dólar americano, para poder valorar, porque si no estáis comparando manzanas con peras, no tiene sentido, ¿vale? Y lo siguiente es decir, oye, históricamente, esta clase de negocios, PER 25, EBITDA de 12, EBITDA de 15, parece razonable, ¿de acuerdo? En este sector, por ejemplo, el free cash flow, le damos menos importancia al múltiplo de valoración porque está reinvirtiendo mucho la compañía en crecer. Entonces, múltiplos EBITDA, PER y demás, pues son razonables. Luego podríamos hacer lo que os digo, ya escenarios y demás, pero simplemente quiero que veáis un ejemplo y que no es muy complicado. Y es que además, para este tipo de cosas es lo que os digo también, pagar TKR viene bien porque enseguida se ve, es un momento, o sea, vais a los estados financieros y decís, bueno, voy a rellenar el último año, tienes todo, tienes el beneficio operativo, la depreciación, la amortización, los impuestos. Aquí he cometido un pequeño fallo. La tasa impositiva de Facebook está, bueno, entre medias en Estados Unidos y en Europa es del 20%. Esto, la propia compañía, también hay otro truco de cuánto paga exactamente la empresa. Podéis salir a los informes y buscar por tax rate, ¿vale? Os saldrán muchos resultados y habrán algunas que abre de que se están barajando tax rate del 15% mínimo en muchos países porque Facebook se aprovecha de deducciones fiscales, de ponerse en sitios como Irlanda, que se paga un 13% y demás, sobre todo para los beneficios de Europa. Entonces, este puede ser uno de esos pequeños... aquí sale, por ejemplo. Fijaos que os sale la tasa efectiva de impuestos que ha pagado en los diferentes años. A veces es el 16, el 12, el 25.
Entonces, todas las empresas haciendo este truco, que literalmente veis que os lleva un minuto, os va a aparecer en algún momento, le vais dando a buscar, una tabla en el documento que os haga la tasa efectiva de impuestos. Pues eso os puede valer para cuando vais a modelar qué impuestos pues pueden ser. Aquí a lo mejor podemos poner un 16, un 17, con lo cual pues aumentan los beneficios y demás de la empresa a futuro, ¿vale? Entonces, tenéis en PKR básicamente todo, la tasa de impuestos, el CAPEX, ¿vale? O sea, además aparece como Capital Expenditures, igual que en ese pequeño modelo. Entonces, por eso lo que os decía el otro día, que luego tampoco le haremos tanto caso a las previsiones de los analistas. Al primer año está bien, porque además la propia empresa casi todos te lo suelen decir o suelen hablar un poco, o puedes intuir de decir, pues bueno, si la empresa no me ha dicho nada, pero estoy analizando algo que tiene un cierto crecimiento, pues pongo el crecimiento que viene haciendo y ya está, y puede ser razonable, salvo que la empresa me ha dicho algo opuesto. Pero esa parte de estimaciones de ventas, no de precios objetivo ni nada, de ventas al primer año está bien. Luego a futuro, pues no sé, aquí al analista le salen a beneficios al 2026 de EPS normalizado, según los analistas le dan 24. Nosotros nos sale 22. Pues bueno, irá viendo cómo sucede. También puede ser que la empresa mañana diga, hoy se deteriora mucho el negocio, ahí bajarían mucho las acciones, ¿vale? Pero en plan, no voy a crecer nada, o voy a crecer solo un 3-4%. El margen va a ser el mismo. Pues tú lo puedes poner aquí y acordemente tendríamos que modificar los múltiplos de evaluación a ese nuevo escenario de crecimiento con lo que hemos visto antes o con lo que veremos específico en el módulo de empresas tecnológicas. Entonces, ahí podremos ver en ese escenario nuevo, pues decir, oye, a lo mejor el valor intrínseco es de 200, pero es que la acción ha bajado a 120. Pues es interesante, a lo mejor mantener o incluso tener la tasa de retorno que te salga, pues aumentar. Pero siempre trabajamos de esa forma para aplicarle algo de sentido común y lógica a la inversión. Porque lo que hace el inversor, el turista de la bolsa, que os digo siempre en YouTube, es operar por emociones o mira el gráfico y dice, pues ha bajado mucho y ya le parece que está suficientemente bajo y con eso incrementa. Pues eso no hay ninguna ciencia detrás de eso, no hay un proceso lógico. Entonces, esto, dentro de que es variable, pues os aporta un proceso lógico de trabajo para el futuro, ¿vale? Si queréis dejar bonita la plantilla, aquí también estoy viendo ahora, en euros, pues porque antes estábamos viendo una compañía de euros, pues le vais aquí y le ponéis formato de contabilidad y aquí pues os sale el dólar de, yo qué sé, de Estados Unidos, para que os salga ahí en dólares. Le quitáis los decimales y ya está. Si lo dejáis un poco más bonito. Pero simplemente es un ejemplo de el modelado financiero de una compañía, ¿de acuerdo? Luego hay gente que se personaliza estos Excel, los que les gusta más. Y pues aquí, por ejemplo, en Sales podéis subdividir, porque os guste poner ventas de publicidad o las ventas de los ingresos de Facebook, los ingresos de Instagram, tal, porque las empresas normalmente a veces te lo dan por segmentos, ¿vale? Entonces, yo profesionalmente hay veces que puedo usar un modelo específico para cada compañía, pero es ya un poco porque, pues, no sé, te dedicas a ello pero el resultado es similar, ¿vale? Es un buen trabajo de valoración con un Excel así, o sea, no tiene que ser mucho más complicado, ¿vale? Pero lo que os digo, o sea, yo profesionalmente sí que construyo a lo mejor uno por cada compañía específico con algunos retoques, pero vamos, que no es, no lo debería ser más complicado que eso, y es suficiente. Sobre todo, y hay otras compañías que sí que os confieso que no hay un modelo, o sea, es que se ve que está barata, es que hay inversiones que tú dices, es que no necesito ni modelarlo, se ve que está muy barata, no hace falta, es como si, pues, no sé, en su día cuando encontramos Humanis, por ejemplo, que estaba 4 veces beneficios, pues queda igual, la puedes modelar y lo puedes ver aquí gráficamente y decir, pues sí, salía una tasa de retorno del 40 al 50% anual, no es algo exagerado. Y bueno, lo podéis hacer. Y igual que lo de hacer el histórico. Sobre todo, rellenar el último año nos lleva. O sea, al final yo creo que es bonito tenerlo para cada una de las compañías a las que estéis invertido o aquellas que hayáis estudiado un poquito más a fondo. Y es que rellenar el último año literal aquí en Facebook, y eso que os lo he ido explicando, me ha llevado 10 minutos. Incluso hacer las proyecciones y todo. Entonces, porque tengo más práctica y lo he hecho muchísimas veces, recopilar datos financieros de las compañías. ¿Vale? Entonces, vamos a ver por aquí algunas dudas y ya os digo que las próximas tutorías pues trabajaremos bastante con estos temas, porque la tutoría del martes la clase del martes está bastante relacionada con la del día de hoy. La del lunes era un poco más de estas que llamo yo informativas, pero estas otras pues está bien luego profundizar. Eduardo dice si el tax rate de Estados Unidos es a nivel federal o estatal. Sí, ahí varía un poco entre el 21 y el 25, depende del estado, pero es lo que os digo, es de nuevo ir al milímetro. Si queréis ir al milímetro, pues la empresa también os lo dice.
Los datos de estimación a futuro de TKR, ya lo hemos comentado, ¿vale? Primer año está bien, luego ya, sobre todo en small caps, no suelen estar bien, o son muy optimistas, o normalmente muy pesimistas, ¿vale? ¿Cada cuánto vas siguiendo los precios de la cotización? Es lo que os dije, variaciones del 20%, pues yo sí que iría al modelo, lo vuelvo a poner, pienso o veo si ha habido noticias que cambien los fundamentales y si no, pues... Y luego, pues trimestre a trimestre sí que leo los resultados de la compañía, pero tampoco no necesitaríais cambiar mucho el modelo en un trimestre. O sea, a lo mejor resultados anuales y demás, pues sí. Entonces no es tanto trabajo. José dice que estamos en tiempos de inflación. ¿Cómo incluye los valores menores efectos de ventas como consecuencia de subida de precios por la inflación? Hombre, si hay inflación y la empresa traslada el precio, deberían subir las ventas. O sea, podría darse caso que fueran incluso más altas, porque todas las empresas que yo escucho están subiendo precios. Entonces, a lo mejor pierden vía volumen, pero creo que deberían hacerlo bien. O si tú ves países que ha habido inflación extrema, que no debería ser ese caso, las empresas aumentaban las ventas. Entonces, no sé si va a ser permanente o transitoria el tema de la inflación y demás, pero que no debería variar tanto, ¿vale? Cuando empecéis a analizar compañías, yo os digo que estoy en el día a día, no van a variar tanto las previsiones. Ojo, si nos metemos en 4 años de inflaciones por encima del 8, pues igual sí. Pero si no, lo que se prevea que va a ser, ¿vale? Y también de cara a los márgenes, César pregunta si dependen mucho de la energía y hay inflación como ahora. ¿Qué puede pasar? Muchas de las empresas están dando los guidance que se llaman de ahora para el resto del año con los precios actuales de la energía. Y algunas, las más afectadas, algunas sí que están diciendo que van a tener márgenes más bajos, pero es que en cualquiera de las que veáis, os dicen la cifra de ventas o os dan el EBITDA, con lo cual vosotros podéis poner el EBIT hasta que el EBITDA sea ese dato, y no está siendo tanto como te lo publicitan en la televisión o en las noticias y demás, ¿vale? Puedes ver también las previsiones de analistas a un año. Os puse el caso de, por ejemplo, Viscofan, que le iban a consumir energía, materias primas que han subido y le van a afectar un poquito, pero que no es el fin del mundo. Y eso que es una empresa que consume mucha energía en ese proceso de transformación de esa materia prima para hacer envolturas artificiales. Entonces, este año, con las previsiones de analistas, se prevé que el EBIT va a descender ligeramente, 25, 25,2, el EBIT similar, y la empresa también ha hablado de que más o menos espera tener el mismo margen. El caso de Vidrala es un poquito más extremo, ¿vale? Por lo que ha comentado, entonces podéis usarlo, pero no prever que siempre va a estar ahí, porque a muchas empresas les pasa eso, que el primer año, hasta que tú puedes subir por contrato los precios o hacer la subida de precios al cliente, pues puede haber un año de calaje, entonces no siempre va a ser un perjuicio permanente. Por eso cuando estamos modelando aquí, este margen EBIT lo aplica a futuro, a los 5 años. Entonces tú puntualmente puedes decir un año menos, pero es que luego el valor del negocio no cambia si a largo plazo tiene ese margen, ¿vale? Daniel dice si el PER promedio al que cotizan las compañías se mantiene constante o es algo que deberíamos ir actualizando. Hombre, si suben muchos tipos de interés es lo que os dije, deberían bajar. Si el bono, por ejemplo, se va al 4%, de rentabilizar esos valores que os he dado, hemos comentado, pues a lo mejor le reduciría un 20%, sería lo prudente, ¿vale? En este entorno actual que estamos y que puede ser la media de los últimos 10, 15 años de bolsa, creo que es razonable. Y una empresa no va a depender tanto el resultado que tengáis del múltiplo al que valoréis la plantilla, ¿eh? O sea, yo ahí pongo neurones y me da igual que una persona valore a 15, a PER 15 que otro a 18. En ese rango va a estar bien, o 20. Va a importar que tú hayas estudiado que la empresa te trata bien, que te devuelve el dinero, que lo reinvierte, que no te roba, que va generando valor o ha crecido en función de como tú esperas. Y lo otro es más irrelevante, en un rango razonable y que tenga sentido común. Hombre, si me pones que vas a valorar neurones a 12, pues te estoy diciendo buena suerte en encontrar buenas inversiones si eres tan negativo. Y si lo estás valorando a 25, pues hombre, no ha cotizado nunca a 25 veces. Pero en el otro rango pues puede haber una variabilidad y tampoco deberíais ir variándolo muy, muy a menudo, ¿vale? Juan dice que invertir en un buen negocio, como nos ha enseñado, con crecimiento y no depende de tener datos exactos, sí. ¿Por qué vamos a molestarnos en calcular nosotros mismos los datos financieros de una empresa? Porque visualmente lo vas a ver más la tasa de retorno en función de diferentes parámetros. Lo puedes calcular mentalmente. Yo ya estoy acostumbrado a hacerlo, yo he practicado mucho y no es tampoco por parecer aquí, por querer impresionaros, pero
más o menos sé lo que me va a dar de resultado al hacer un Excel. En función del crecimiento, del múltiplo que yo vea que está y al cual debería valorar, y casi te puedo decir que se puede llegar a sacar lo que te va a dar de resultado sin hacerlo, ¿vale? Pero esto es como todo, o sea, joder, ya que vas a invertir dinero en ello, por lo menos las que tengas en cartera, tenlas modeladas. Porque luego sí que es verdad que a mí la parte psicológica, que esto nos hablé en el módulo de psicología, ayuda mucho. El tener ahí el Excel, pones el nuevo precio, pones las nuevas previsiones, vas jugando con 4 datos y dices, pues mira, incluso ahora me sale más retorno que cuando invertí en su día y ayuda, ¿vale? Entonces, es simplemente yo creo que casi os diría por amor propio. Y porque al principio, cuando uno no ha hecho muchas, os va a ayudar a tomar soltura con los números, con las métricas, os va a ayudar a pensar, el hacer escenarios. El hacer escenarios también ayuda en los Excel, porque el escenario estándar es fácil de calcular, pero luego el desfavorable no tanto, ¿vale? Entonces también ayuda y es una buena pregunta. Mario dice si, por ejemplo, Berkshire y Disney serían guardianes de cartera. Sí, Berkshire es el clásico, ¿vale? Nosotros hemos estado invertidos muchos años. Ahora ya no, pero a lo mejor es un error porque no para de subir. Y Disney puede serlo, pasa que dependiendo del múltiplo al que esté. Lo bueno de Berkshire es que casi nunca ha estado múltiplo exigente. Carlos dice que se considera mucha deuda a caja neta. Ratios por encima de 3. ¿Vale? Aquí deuda neta, pues veis que sale en negativo porque tiene caja neurones, estos datos que hemos puesto antes. O, bueno, en el caso de Facebook tiene una vez. Pero incluso una caja neta que sea el 20% ya de su capitalización o el 15% ya se considera alto. Francisco dice Alimentation Custar es también de ese perfil. Sí, además lo podéis ver, ¿no? O sea, es bueno que digáis, oye, voy a ver cómo lo ha hecho en las crisis y también cómo se comporta en bolsa. Porque para mí un guardián de cartera, joder, pues lo tiene que hacer bien en bolsa. Para ti te da igual. Tú en tu cabeza puedes decir, sí, es muy anticíclico y estable y tal, pero si cuando baja la bolsa baja un 60%, pues no te ha protegido de nada. Entonces, Alimentation Custar, yo creo que sí, o sea, hace tiempo que no veo. Pero eso es básico. O sea, al final, si os vais a toda la cartera, en 2006, de 2006, bajó a 2,20 desde 4. Pues bueno, es un 40% de caída más o menos, o un 45, casi un 50. Y eso que a lo mejor habría que ver en 2006 a los múltiplos que estaba. Pero si veis luego los últimos años no ha tenido así grandes correcciones. Berkshire. No sé qué ticker he puesto. Sobre todo es ver en 2008 cómo se comportó. Berkshire bajó de 90 a 53 de mínimos, una cosa así. Pues es un 40% también, es menos que el mercado. Y también la crisis del 2008 es muy draconiana, O sea, no, joder, eso es lo que te va a pasar una vez en la vida, seguramente. O sea, la anterior fue antes de esa, hace 40 años. Y es que ni la del COVID. O sea, y también podéis tomar el COVID, de decir, oye, ¿qué pasó ahí? Que podría ser una corrección de estas del 30%, que, ojo, ya es profunda. Esas también suelen ocurrir de media históricamente una cada 10 años, 8 años, 5 años. Entonces ahí, pues, de 2,28, 170, pues un 20%. No está mal, o sea, esto pues no te asusta. Neurones, ya habéis visto. Autozone, podéis ver. Tenéis... Bueno, en el COVID también hay que aislar aquellas empresas que normalmente se consideraban guardianes de cartera, que a lo mejor de tipo McDonald's o esto te pilla ahí de restauración y no cumple esa función. Y también hay que ver el múltiplo al que partía. David me pregunta por las estimaciones de caja neta y demás. Esto lo vamos a ver con ejemplos. O sea, porque requiere pensar más. Yo lo que quiero es que ahora aprendáis a hacer bien esto. Entonces, acabará la clase, postaremos el vídeo y también os pondrán la plantilla de neurones ya hecha y la vacía, para que tengáis los dos y digáis, oye, pues voy a practicar. Y hacedlo pues con compañías grandes que conozcáis y no estéis acostumbrados a poner datos y centraros en eso. Id paso a paso, decir, oye, el fin de semana voy a disfrutar de ir modelando empresas. Y hacéis proyecciones en función de lo que hemos visto. Algo sencillito. Con lo que vayamos viendo la semana que viene, pues ya vais a tener más referencias de cómo
afinar esas proyecciones y los múltiplos de valoración. Pero ahora acostumbraros a tomar agilidad en recopilar datos, ver de dónde vienen, ir al informe, que no os equivoquéis con las magnitudes, porque va a ser habitual, que es que os pongáis a rellenar y se os olvida alguno. O no sale, o, bueno, miles de cosas que hasta uno que no se pone no vais a ver el problema, ¿vale? Otro David, también nos pregunta, hay varios David en el curso. En función del CAGR, ¿cómo sabemos a qué ritmo aumentar o reducir en cartera? La gestión de del clic no veo cómo hacerla. Es exactamente lo que os enseña con neurones. Es decir, oye, ¿qué decíamos? ¿Qué pasa si no han cambiado los fundamentales y porque viene una crisis de mercado baja de 35 a 20? Pues obviamente se ve que la tasa de retorno aumenta, con lo cual uno debería aumentar su posición. Tampoco hay una ciencia exacta que diga, yo tengo una posición del 3 y ahora tiene que ser del 6. Pues tú, cuando te baje tu cartera, tendrás una serie de acciones que estarán más interesantes y otras que habrán bajado menos. O sea, a lo mejor te has gastado la liquidez, tienes otras que puedes vender para aprovechar las que te den más retorno, con el riesgo. Porque hay empresas que van a tener un poco más de riesgo, si por ejemplo tienen deuda, o son negocios que confías menos, aunque sean predecibles, y otros que no, que tú te sientes más cómodo teniéndolos en cartera, pues también. Lo importante no es tanto decir, oye, tengo que aumentar hasta el 8% del peso de la cartera o el 6%, es que digas, oye, pues joder, es que para mis estándares de cartera, pues me da un retorno más alto de lo que yo espero. También, si sois muy puristas, que os gusta llevarlo todo al milímetro, podéis haceros una media de la cartera. Es decir, tomáis, hacéis un Excel nuevo y os decís, he invertido en esta compañía A, tengo Nike, Louis Vuitton, Starbucks, la que sea, y me dan esta tasa de retorno para futuro. Y hacéis la media de vuestra cartera, ¿vale? Si baja la bolsa, pues ponéis el nuevo retorno que os da en cada una de las compañías. Y decís, bueno, la media de la cartera, tengo una expectativa de mi cartera ahora, haciendo un buen trabajo de valoraciones, que me dé un retorno del 17% anual. Y en este momento, aunque ha bajado la cartera, pues la tasa de retorno debería aumentar cuando baja la bolsa, ¿no? Es lógico. Y te sale que en vez de un 17 te ha subido a un 20. Pero dices, tengo compañías que las veo seguras y tal, y no han cambiado mucho los fundamentales, y que me dan un 25. Pues hombre, lo lógico es que tuvieras más peso que la media de cartera, ¿vale? Trabajando con esa forma de qué retorno me va a dar la media de mi cartera, porque podéis ir sacándolos, ya os digo, empresa por empresa, una vez que visteis de trabajo, para que disfrutéis más del Excel y los queráis ser más científicos, y decir, bueno, ahora mi cartera me va a dar un 20 anual y tengo muchas empresas que me están dando un 30. Por lo lógico, es lo que se llama sobreponderado en esas empresas. O sea, que tengas, si tu posición inicial es que de media tienes posiciones del 4%, pues a lo mejor en esas deberías tener un 6. Si ya es muy alto el rendimiento, hasta un 8. ¿Vale? Y en otras que estén por debajo de la media de la cartera, pues menos peso. Entonces puedes sacar la expectativa media de la cartera. Incluso la puedes ponderar por el peso que tenga cada una en cartera, porque no es lo mismo un retorno en una posición que pesa el 8 y te va a dar un 30 que otra que pesa el 1 y te va a dar un 50. Entonces, es la media ponderada, sería ya más el término más científico para los que os guste apurar más con las matemáticas, si os gusta más eso, ¿vale? Paz dice que en entornos inflacionarios como el actual, no deberíamos buscar mejor rentabilidades a las inversiones. Si los guardianes de cartera tienen retornos del 8 al 12, con tipos de inflación del 6, el beneficio real es del solo el 2 o el 6%. Sí, es una buena apreciación, pero esos guardianes de cartera normalmente se llaman así porque son empresas que lo hacen muy bien a la inflación, ¿vale? Entonces, si hay inflación, la tasa de retorno puede aumentar porque van a subir precios, incluso puede darse el caso incluso de que aumenten márgenes. Lo que os expliqué que hizo Warren Buffett durante esa década, de los años 70, 80, pues puede darse, porque eso es síntoma característico de las buenas compañías. Entonces, puede darse ese escenario. Pero sí, y luego también, es lo que os dije, el tema de inversiones de más rentabilidad o de menos, también la tenéis que encajar con la personalidad que tengáis. Os tenéis que conocer a vosotros mismos. Y si queréis altos retornos, tenéis que empezar a acostumbraros a que la cartera normalmente va a ser más volátil, ¿vale? Pero va a compensar a largo plazo. Luego también se tiene que mentalizar uno, pero puede haber otros alumnos del curso que digan, oye, me gusta esto de la bolsa, sé que tengo que invertir, tengo un buen dinero ya, tampoco quiero ser el más rico de mi ciudad, pero quiero que me vaya bien, ganar más dinero que la inflación y estar ahí. Y controlando sobre todo yo lo que hago, pues a lo mejor tiene ese perfil de compañías más conocidas, con mucho MOAT y tal, y también está bien. Entonces, por ejemplo, esa fue la filosofía por la que lanzamos True Capital. Y es curioso que este año, sin haber comprado ni una sola empresa de energía, de materias primas, ni bancos, todo
empresas buenas, que podrían ser guardianes de cartera, está ganando dinero en el año. El otro día vi que en +1, a veces en -1, pero ahí está, ¿eh? Y sin tener que haber ido al otro. Pues el año pasado, por ejemplo, fue un año bueno para la bolsa, pues ganó un 20. Este año ha estado volátil, oye, de momento te has mantenido ahí. Y lo que les prometimos a los partícipes es decir, oye, si baja la bolsa debería hacerlo mejor, y es lo que ha hecho. Pues bueno. Entonces, hay un público para eso, o puede haber inversores privados que les guste ese estilo de inversión para sus carteras. Pues ese perfil de compañías tiene sentido. Entonces, tenéis de todo. Yo, obviamente, personalmente, lo que os digo, pues no sé, estoy en una edad joven que puedo tener una visión muy a largo plazo. Si no estuviera gestionando True Value y esto, pues yo a lo mejor ahora pues tendría, yo en mi situación personal, no sé, un 20% en ese tipo de compañías, otro 80% en plan cosas ya más de alto rendimiento y esto. Si, por ejemplo, me dijeras, cuando yo estaba empezando a invertir con 20 y pocos años y con un patrimonio bajo, yo ahí, como se suele decir coloquialmente, iba a pecho descubierto. O sea, iba sin miedo, era todo 100% a lo máximo que pudiera, por la filosofía que os expliqué. Porque dices, quiero tener una libertad financiera, un patrimonio. No sé, ahora que ya lo he hecho, dentro de lo que consideraba que incluso no sabía si alguna vez lo iba a lograr, pues a lo mejor prefiero estar más tranquilo ahí. Pero lo otro, y aún así, solo sería un pequeño porcentaje. Pero cuando era joven y decías, estabas empezando en esto y no tenías tanto patrimonio o tal, pues estaba bien y disfrutaba de ello también. O sea, sí que lo era capaz de aguantar psicológicamente, no era así como que el Entonces es conocerse a uno mismo, cuáles son tus objetivos, cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarle para lograr pues, buenas inversiones, porque te puedes engañar a ti mismo. Hay gente que se engaña a sí mismo, se mete en cualquier cosa por ahí súper peligrosa, llena la cartera de todo eso porque no le ha invertido tiempo a encontrar o a analizar de forma individual cada una de las inversiones y pues decir, sí, es que esto va a valer 3 veces más. Y luego empiezan a salirte problemas y acabas fatal. O sea, y eso no es volatilidad, eso era riesgo, porque no sabías lo que estabas haciendo. Dani dice que para hacer previsiones a futuro, si no se analiza más a fondo cuota de mercado, mercado potencial, sí, esto es lo que os digo, esto lo veremos con ejemplos reales de cómo se hace, es decir, cuánto está creciendo el sector, cómo ha ido la compañía en el pasado, que ha dicho también la propia empresa, porque hay veces que si la empresa pues manifiesta cuáles son sus planes y los ha cumplido en el pasado, pues parte te puedes fiar de eso y con eso más o menos te construyes una idea de cómo puede ir. Pero sí, no es simplemente hacer una media al pasado y demás. Javier dice, si en el CAPEX no considero la compra de otras compañías. No. Porque eso es una asignación de capital. Eso es algo que con el dinero que gana al final de año la compañía, pues puede hacer muchas cosas. Pero lo que estamos poniendo ahí son las inversiones que la empresa hace en su propio negocio, no cosas externas. Luego, eso sí que se tiene en cuenta, por ejemplo, en la situación de deuda o caja neta. Si la empresa va a crecer por adquisición, pues obviamente no podemos asumir que la caja va a aumentar o que se va a reducir la deuda, porque lo que está ganando se ve claramente que lo está reinvirtiendo. Pues eso ya lo tiene en cuenta el modelo. Entonces, todas esas principales partes, no os preocupéis que, o sea, todo lo tiene en cuenta. Y es algo que llevamos enseñando muchos años. O sea, ya está bastante perfeccionada. Sobre todo la forma, la filosofía de cómo se hace. Pero lo que os digo, la parte del valor de esto es saber cómo se va poniendo los datos, ¿vale? Para empresas sin historial también valdría. Sí, porque reinamos el último año. Normalmente siempre vas a tener 3 años de historial financiero. Lo que pasa es que es más complejo. Miguel dice, ¿por qué el CAGR disminuye a 5 años? Eso depende del perfil de la empresa. Vais a notar que las empresas de crecimiento a largo plazo dan más rendimiento y al corto plazo algo menos. Sin embargo, las empresas value, como parte del retorno, las que no crecen, perdón, viene de que el múltiplo se expanda, pues normalmente a corto plazo suelen dar un poquito más y a largo plazo un poquito menos. Entonces ahí es ese equilibrio y es por eso, por el perfil de la inversión normalmente. El tema de los múltiplos de cómo elegirles, me dice mi tocayo Alejandro, sí, esto lo vamos a ver. Vamos a ver muchísimos ejemplos. Por sectores, en función de si crece o no crece. ¿Cómo encontrar transacciones privadas para un sector? ¿Hay alguna web? No, no lo hay. Es bastante complejo en la mayoría de los sectores. Por eso no es un método de valoración que yo insista mucho porque no hay un método probado. O sea, eso es... Con la experiencia ya te suele sonar, pero claro, vosotros decís, ¿y la experiencia cómo la tengo si llevo poco tiempo? Entonces, en Google se puede buscar y suele haber.
podéis buscar por informes, como hicimos el otro día, pero sí que es verdad que es complejo enterarse de todo eso. Entonces, pero yo os digo que tampoco es que lo use en exceso. Armando pregunta lo mismo del CAGR, ¿por qué cambian a 3 o 5 años? ¿Vale? Porque digamos que cuando vais a valorar un negocio, la componente crecimiento y la componente valoración pues son como imanes de gravedad o de fuerza que van atrayendo o tirando. Entonces, a largo plazo el componente crecimiento tiene más peso y a corto plazo el componente valoración pues tiene más. Entonces, dependiendo del perfil de empresa que estés valorando, puede salir más alto o más bajo el uno, pueden salir a veces parecidos. ¿Vale? Los ratios más útiles los veremos para sector, ¿vale? ¿Cuál le damos más importancia? Airaldo dice, ¿cuál es el límite para recopilar información o de valorar? Esto fue lo que precisamente estuvimos viendo la semana pasada. Mírate la clase de este lunes, no, del anterior, ¿vale? La que decíamos de ejemplos de filtrado, selección, de potenciales compañías para estudiar, pues ahí veíamos un poco unos límites, ¿de acuerdo? Entonces, Jordi nos dice si puedo enseñaros el gráfico abajo. Nada, este es un gráfico sencillo, o sea, es el valor intrínseco a 5 años, pues si está aquí en $250, ¿cómo va aumentando? Vamos, que es un gráfico que es graficar simplemente eso, o sea, no tiene mucho más. Por evita, porque es un ratio que casi en cualquier sector se puede usar y ya está. Pero aquí lo que os digo, hay gente que luego se la tunea, el Excel a su gusto y se hacen todo tipo de cosas. Incluso he visto que hay gente que linkea el precio de cotización, como que el Excel se puede conectar a Internet y te toma el dato de páginas web, pero vamos, que eso ya es otro mundo. Yo a veces lo mantengo sencillo y ya está. Pero sí, o sea, podéis hacer muchas cosas. Alex dice, si no crece, evitar. Pero claro, en microcaps es difícil este criterio. No, de hecho se pueden encontrar muchas que tengan crecimiento. Y también puedes invertir en microcaps que no crezcan, pero que estén obviamente baratas. Eso de encuentro una microcap y dices, bueno, está a per 10, es barata y debería estar a 13, mucha frustración normalmente. Y os lo digo, eso sí que lo digo de la experiencia. Sin embargo, dices, bueno, encuentro una small cap que está barata, a per 15, pero está creciendo un 20, 25, que hay muchas, un 15, pues tiende a funcionar, ¿vale? Y bueno, con eso vamos a acabar la clase de hoy. Ya os digo, lo mejor es que practiquéis. Este sí que es un módulo de poneros manos a la obra, lo vais a tener ahí, vais viéndolo como lo hemos hecho en la clase, vais parando, tenéis el vídeo, podéis volver a verlo. Mañana la tutoría Borja pues estará con vosotros muchísimo con esto, también paso a paso para que le veáis, podéis preguntar más. Si sentís que vais bien o lo comprendéis, pues oye, veniros directamente a la tutoría del sábado y ya está, y veremos más compañías, cómo se modelan y demás, ¿vale? Y la próxima semana ya vamos a empezar con muchas compañías, va a haber ejercicios, muchos ejercicios sectoriales, y el lunes habrá un módulo más informativo que será el de cómo evitar fraudes, que nos engañen y tal, es está así más divertido, haremos casos curiosos y demás, ¿vale? Así que nos vemos, en mi caso el sábado, y con Borja, si queréis, pues mañana tenéis esa tutoría extra por si queréis terminar de afianzar algunas cosas, ¿de acuerdo? Así que nada, un saludo y hasta el sábado.